La peña no mira las horas a las que manda las cosas, tío. A las 1 de la mañana y tú, vendo yo no sé. Yo voy a mandar un pedal a la 1 de la mañana, tío, que vende. Yo qué sé, tío, no tiene. ¿Ah? Ahora cuando te presentemos te daremos un abrazo y todas esas cosas, Ricardo? No hay problema, no. Yo soy muy somos muy de cariñoso. abrazo. A Ricardo le gustan las calaveras. A mí me gusta Ahí los tiene abrazos, otra. las calaveras y no trabajar. Muy buena, hoy ha venido a visitarnos a Ajuste de Vía nuestro amigo Ricardo de Steve. El Guitars. Exactamente, Ricardo, muy Ricky, buena. llamadme tío. Ricky, que Ricardo era el del banco. Yo soy Ricky. Un placer, Para los caballero. Un Todo placer, un honor tener un placer una- estar aquí con vosotros en este sitio tan chulo, hombre. Ya una había ganas, eminencia como tú. Había ganas. A David lo conozco de hace muchos años y cuando me planteó el tema este que lo hablamos, la verdad que me hacía ilusión, porque como digo yo, las aventuras con amigos se pasan mejor. Y Anda que no, siempre un plus estar echando un ratico. Esto lo de grabarlo es una... Formalismo casi, ¿no? Exacto. Es una tapadera realmente para pasar un Para echar el rato, contigo, para echar el rato bueno. exactamente. Bueno, Ricardo, yo tengo una pregunta, antes lo hemos estado hablando, pero me gustaría abrir con eso. ¿Cómo se pasa, tío, de directo de banco a dedicarte al mundo de la guitarra, de la compra y venta, ¿no? El broker musical, ¿no? De guitarra, como tú denominas. Sí, a ver, el tema del banco yo lo explico de la siguiente manera, y es, yo creo que a todos nos viene la crisis de los 40, ¿no? Algunos de una manera, otras de otra. Yo tuve una carrera en la banca larga, extensa, pero llega un punto en el que tú no estás a gusto. Yo no estaba a gusto en el banco, o sea, yo tenía una carrera, un trabajo exitoso, donde se ganaba dinero, donde todo el mundo, qué trabajo más bueno, tal, pero yo no iba a trabajar a gusto, no era feliz, es que no, simplemente no era feliz. Yo me levantaba por las mañanas los lunes, iba a un sitio que no quería ir, a hacer cosas que no quería hacer, a cambio de dinero. Entonces llega un punto en el que el dinero ya no compensa, empieza a subir el coste del trabajo, porque te vas quemando, son muchos años, la banca ha cambiado, y yo realmente no quiero decir que yo escapé del banco y me fui a la guitarra como... Yo tenía mi idea siempre me había gustado la idea de poder vivir de la música o de la guitarra, o porque era mi hobby. O sea, todo el mundo, el sueño es vivir, trabaja en aquello que te gusta y no volver a trabajar en tu vida, ¿no? Pasa que yo entendía que era un tema difícil, ¿no? El vender guitarras de gama alta o ya vender guitarras por sí. El mundo de la música es muy complicado. Y en cambio el mundo de la banca es muy estable, se gana bastante dinero, además tiene un estatus social, etcétera, Claro. etcétera. Pero yo básicamente es que yo no era feliz en el banco. Entonces, cuando yo no era feliz en el banco, yo quería cambiar de trabajo. Entonces yo decía, si voy a cambiar de trabajo, yo no me voy a ir a la empresa privada, porque ya gano bastante dinero en un banco, para un banco paga bien, la empresa privada me puede pagar, pero voy a estar lo mismo. A fin de cuentas voy a estar haciendo cosas que no quiero hacer por dinero. Entonces yo lo que quería era hacer algo que en el día a día me reportase felicidad, y además puedes pagar la luz y el agua. Claro, que no es poco. Que no es poco. Llega un punto en el que más dinero no compensa, pero sí compensa el tiempo libre o compensa el tiempo con la familia, o simplemente el hacer algo que tú quieres hacer. Yo hubo un momento crítico, y es que yo he pasado por varios bancos. Yo empecé desde Banco Bilbao, he pasado por Barclays, por Caixa, etcétera, etcétera, en el que era feliz en la banca. Yo trabajaba, se me daba bien, todo lo que tú quieras, se ganaba dinero, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en que la banca cambia, que yo no estoy a gusto, que el modelo bancario que yo he conocido, como si la relación que había con los clientes cambia, te conviertes más en un comercializador que en un asesor, y llega un punto en que yo no estoy a gusto. Entonces me planteo irme del banco para hacer algo que me guste, y a mí lo que más me gustaba era el tema de la guitarra. Yo ya tenía una experiencia como coleccionista, tenía una idea del mercado, tenía una idea más o menos de cómo se podía montar un negocio que diese un dinero para medio vivir a través de la guitarra, y yo aposté por eso. También es porque tuve la suerte, como no ha tenido otra gente, de que a mí me dio por coleccionar guitarras en vez de bicicletas. Las guitarras que yo compré mientras yo era coleccionista
van ganando valor con los años, van ¿Cuántos años mejorando. llevaba de coleccionista, Ricardo, antes de Yo la empezar primera a guitarra dedicarte profesionalmente? la primera guitarra seria, yo creo que la guitarra seria me refiero a mi primera guitarra, con la que yo la compré con 16 años. Pero yo cuando empecé a comprar guitarras, en plan 2, 3, 4 guitarras, fue cuando yo empecé a trabajar en el banco, empecé a ganar dinero, entonces yo el dinero que ahorraba, está feo decirlo, pero No lo dejaba en el banco. yo como director de banco jamás he hecho en mi vida un fondo de inversión, lo digo aquí públicamente. Por lo menos mis para ti. compañeros Y de en el banca, banco dejaba lo mis mismo. compañeros lo saben, de hecho ahora soy cliente de mis antiguos compañeros y se lo digo, yo no lo he hecho cuando estaba en el banco, no lo voy a hacer ahora. Porque yo entendía que una manera de tener ese dinero invertido y además disfrutarlo era la guitarra, pero era por vicio, no era una idea de negocio maravillosa que yo tuve y que vi el futuro de que la guitarra iba. A mí me gustaban las guitarras y yo iba comprando guitarras. Entonces yo empiezo pues como todo el mundo, me compro esta, luego vendo esta y me compro aquella. Le Pero a pongo, mí le pongo un poquito más y me compro el negocio, otra. o sea, eso no era un negocio, eso era poner dinero. Ah, claro, a ver. Pero bueno, yo tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo que me permitía ahorrar, y entonces con esos ahorros, pues yo no fumo, no Iba ahorrando iba ahorrando y cada X tiempo me permitía el lujo de comprarme una guitarra. Y iba mejorando la colección y yo empecé a comprar guitarras más o menos en serio. Yo tenía 3 guitarras cuando yo entré al banco, pero ya en el 2000 yo entro en el banco y empiezo ya a comprar guitarras, a lo mejor 1 o 2 al año, etcétera, etcétera. Y después de 20 años así, pues ya tenía una colección que yo decía, bueno, esta colección puede ser la excusa perfecta como stock o como ya tengo algo aquí que no estoy empezando de cero, y además un mundo que yo ya conocía, donde tenía más o menos los contactos, donde conocía a la gente. Y entonces era como, joder, es lo que más me gusta hacer. Además tengo una colección que yo creo que la puedo vender, pues si me la voy a jugar de irme del banco, voy a jugar a lo grande, voy a apostar a hacer aquello que me gusta. Porque irme del banco para irme a otro banco, para irme a una empresa privada o para... Sí, o a una ¿Y consultoría. recuerdas o en el algo. momento que tomaste la decisión, Ricardo, de decir, tal día ya me voy? Y Sí, sí. Pero Leo no, al banco. no exactamente como nos lo has contado fuera de cámara. Bueno, a ver, hay cosas que se pueden contar y no se pueden contar. Yo voy a ser claro, o sea, la banca ha cambiado mucho. Yo soy un profesional, yo me he criado en una cultura bancaria en la que era la banca antigua, precrisis del 2008, yo empecé en la banca en el 2002, cogí la dirección en el 2005, pero el modelo bancario ha cambiado. Entonces, antes había una relación con el cliente más a medio, largo plazo, o yo la entendía así, y ¿qué es lo que pasa? Que el banco de pronto se convierte un poco en una comercializadora de productos, de seguros, de móviles, eso es el principio del fin. de ¿no? coches usados. Claro. Entonces yo llego a un punto, yo pasé por banca privada, yo he estado en varios sitios donde yo hacía un negocio sostenible, banca de empresas, donde se pasa muy bien porque tú estás trabajando con empresas que ves crecer, esa empresa luego recurre a ti como proveedor financiero, y a mí me gustaba mi trabajo, además un trabajo bien mirado hasta cierto punto, hasta que llegó la crisis y éramos demonios, ¿no? en la banca y demás. Pero yo eso lo contaba a David antes en el coche. Una de las veces que yo más orgulloso he visto a mi padre fue cuando me hicieron director de banco. Mi padre, es que mi hijo Claro. han hecho director de Mi hijo banco es y director. tal, no sé qué. Desde fuera, porque yo tengo muchos compañeros que siguen el banco, el trabajo en la banca es un trabajo privilegiado, pues se ganan buen dinero y tal, pero también es cierto que hay unos niveles de presión y sobre todo un día a día que cada vez se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque cada vez los márgenes se iban estrechando más en el negocio bancario, y el negocio bancario, para poder mantener la estructura y el de costes y los márgenes, lo que han hecho es derivar el negocio a comercializar productos que no son estrictamente bancarios. Empezó con los seguros y mis compañeros ahora mismo están vendiendo coches usados, o móviles, o televisores. Entonces, yo llego a un punto en que yo no estoy a gusto allí, no es algo que me guste hacer, no es... entiendo que hay un cambio de, digamos, de modelo de negocio en el cual yo no estoy a gusto. También son 20 años trabajando, presión, y yo llegué a un punto en el que dije, tengo 42 años, 43 años, y yo no quiero seguir 20 años más así hasta que me jubile. Yo tenía la opción de un trabajo estable, seguro, que proporcionaba a mi familia una estabilidad, pero yo no estaba a gusto. Yo tomé la decisión de irme tras una reunión interesantísima con recursos humanos, en el cual yo voy a contar la parábola del brownie, ¿vale? La parábola del brownie es la siguiente, yo lo cuento de esta manera. Si tú a mí me dices, mira Ricardo, tú vas a ganar, me lo invento, 2.000 euros si te comes este brownie. Y tú dices, hostia, 2.000 euros por comer un brownie, vale. Y de pronto a ti, en vez del brownie, te traen un zurullo de caca, con sus mosquitas, su olor y tal. Y te dicen, este es el brownie, cómetelo. Y tú dices, oye, perdona, yo he hecho un contrato y me habéis dicho que yo me iba a comer por 2.000 euros un brownie. Pero esto no es un brownie, esto es una caca.
esto es un zurullo, hay moscas, huele a mierda, la textura me indica que ha Que sido lo- que edificada la no hace pinta, ¿no? mucho. Ese- Que lo mismo lo es. Pero entonces a ti te dice, no, Es un brownie. eso es un brownie. Y tú dices, mira, esto no es un brownie. Pero entonces tu jefe dice, Manolito, ven, al director de la otra oficina, y Cómetelo, dice, mira cómete cómo- el brownie. Y llega Manolito y se come el brownie delante tuya y tú Uy, dices, riquísimo, ¿no? Y tú dices, mira, yo por 2.000 euros no me como una mierda. Claro. Y digamos, ese fue el punto en el que yo llegué, que profesionalmente yo también reconozco que yo no era la persona que el banco necesitaba para hacer el trabajo que ellos querían. Punto. Lo puedes interpretar como tú quieras. Si tenéis amigos en la banca, seguro que os cuento mucho más detalles que yo de cómo está, Claro. de cómo está ahora mismo ese tema profesional. Yo un trabajo que agradezco mucho, en el que he sido muy feliz, he hecho cantidad de contactos, grandes compañeros, me lo he pasado muy bien, es de lo que ha vivido mi familia, pero llegó un punto en que a mí mi trabajo me suponía un coste que no me hacía feliz. Era infeliz. A pesar de ganar dinero, a pesar de tener un buen puesto y a pesar de no estar como mi abuelo, que era pescador, 5 días en la mar y uno en tierra, estaba relativamente cómodo, pero la presión y la infelicidad que me provocaba ese trabajo me hizo tomar la decisión de irme. Y yo me fui después de una reunión con recursos humanos, donde dejé las cosas bastante claras de lo que es ser un profesional de banca y lo que no es ser un profesional de banca, y como a mí me pagaban por ser un profesional de banca y no me dejaban ser un profesional de banca, decidí irme. Ya está, no hay mucho más allá. Que no me refiero que no fuesen profesionales la gente de la banca, sino que el modelo bancario ha cambiado a una manera en la cual yo, desarrollando mi profesión, no me sentía feliz. Claro. No me gustaba vender seguros, no me gustaba vender móviles, ni me gustaba vender televisores, ni me gustaba... Aún así fuiste muy valiente porque hay mucha gente que por desgracia Sí, que sigue en, se queda ahí. en ese círculo vicioso y no es capaz de salir y dedicarse a lo mejor a lo que... Yo te digo que yo tomé la decisión en ese Le gusta. momento, pero yo pude irme cuando me dejó mi mujer. Hombre, ya, eso es Y así. eso fue un día que yo llegué Eso a por casa descontado. y fue mi mujer la que me dijo, dice, mira, si estás infeliz, para estar así, vete. Claro. Eh, Hombre, pues tienes que tener el intenta la apoyo de tu aventura pareja en ese tipo intenta de la aventura de decisiones, sí o sí. pasar a ser a un trabajo que te guste y oye, pues ¿Y tú en ese momento sabías que te ibas a poder dedicar al mundo de la guitarra? yo creía que sí, pero yo lo que quería era irme del banco. Y si no Los funcionaba que lo de te- la guitarra... Los que te lo conocíamos teníamos claros que sí todo, ¿eh? Sinceramente. Sí, porque además Todos yo los daba del- mucho la brasa. Todos los del entorno, pues sí, Sergio, compañía, todos decíamos... Correcto. "Pues A mí, sigas me veía aquí, a mí tío", es que o me veía sea, la gente en la cara y que- decía, Ricky no está bien. claro, A mí claro, me veía la gente muy quemado Claro. y tal. Que desde fuera se ve muy bonito, porque de fuera, coño, un tío trabaja director de un banco y gana tanto. Hombre, de y verdad no que sé es qué. un puesto con mucho prestigio, vamos. Pero la gran mayoría de gente que trabaja en la banca tiene mucha presión. Es un trabajo que la gente que está allí son auténticos héroes, porque están currando Claro. y cada vez es más difícil y Y bueno. horas, tío, millones de horas. Que no sé Sí, pero luego también está. Yo soy un tío particular. Yo reconozco que no soy un tío normal. ¿Vale? Diciendo normal como la distribución de la media, y la varianza y la desviación No, de hecho típica. ha llegado aquí con una nave espacial que la ha dejado ahí fuera. Yo no. Ha venido con el jet privado. Yo siempre me he dado cuenta, ¿no? Yo siempre he sido más batallador que mis compañeros. Cuando algo no me gustaba, levantaba la mano. Más Lo demás- reactivo, ¿no? Sí, Ante quizás cosas sí. que- Y yo entiendo que a lo mejor la culpa también ha sido mía, no ha sido todo culpa de mi trabajo. Pero yo sí tomé una decisión en la que yo dije, yo tengo ahora mismo 42 años, no quiero seguir 20 años más así. Y voy a jugar mis cartas y voy a apostar por hacer algo que me guste. Si me sale bien, bien. Que no, pues buscaré la manera de generar dinero para mi familia. Pero la idea era pegar un salto, hacer algo con lo que yo soñaba y me gustaba. Yo, de hecho, cuando estuve valorando ideas de negocio, yo valoré desde montar empresas de comercialización de productos desde Estados Unidos, a ropa interior, a comida americana. Y estaba diciendo, ¿dónde puedo trabajar, hacer algo que me guste, que pueda generar dinero para mi familia y para vivir? Y que sea fuera del banco, porque no quiero seguir haciendo lo que hago en el banco. Como yo ya tenía el tema de la guitarra y yo le veía un futuro, copiar un poco el modelo americano, se me ocurrió mezclar un poco lo que yo hacía en banca, que a fin de cuentas era asesorar en inversiones. Yo la gran mayoría de tiempo estaba en Barclays, banca privada, asesorando a gente en invertir, desde en fondos de inversión, a arte, a lo que sea. Yo sí que veía la guitarra como que podía copiar ese modelo y ofrecer a gente de renta alta o gente que busca inversión en activos que no son los típicos de un fondo de inversión o los activos tradicionales, como puede ser el oro. Hay gente que invierte en coches o en relojes, etcétera. Y yo veía ya en Estados Unidos que llevaban muchos años con este modelo y veía la evolución de los precios de la guitarra, porque llevaba 20 años coleccionando. Tú sabías que ya había un negocio ahí, ¿no? O sea, Sí, que no, yo era- no fuiste sí, pionero sí. en el No, no. sentido de decir, yo creo que por aquí puede haber un negocio, sino que te metiste porque sabías ya que... Yo lo único que he innovado Que un había poco un es que yo negocio. no vendo guitarra, o sea, yo no tengo una tienda de guitarra ni vendo guitarra.
yo manejo una especie de fondo de inversión en guitarra, En guitarra. ¿vale? Que tiene un valor, entonces cuando hay alguien que quiera hacer una inversión en guitarra, o bien yo de ese fondo puedo trasladar alguna pieza para que invierta en esa pieza y vendo esa pieza, o busco la pieza ideal para invertir, según porque hay gente que te puede decir, yo es que quiero una Stratocaster del 62 porque es mi guitarra de mis sueños y aparte lo veo una buena inversión. Pero un fondo de inversión propio, ¿no, Ricardo? O sea Sí, que- sí, sí. Yo estoy intentando hacer un fondo de inversión. Hemos intentado a través de un compañero con el que trabajo también, que ha sido compañero mío en Barclay, en banca y tal. Estamos mirando la posibilidad de hacer un fondo de inversión a través de la CNMV, los permisos y demás, para que se pueda poner dinero externo Eso es. e invertir como subyacente. Pasa que es un tema muy complicado, sobre todo en España por el tema de la legislación que hay y los instrumentos financieros son cosas que, a fin de Sí, que cuentas, un la fondo- gente está invirtiendo dinero y es una cosa complicada. Que es un fondo de inversión propio tuyo. Efectivamente, yo lo hago como fondo de inversión en mi colección, es lo que yo aporté a mi empresa, cuando yo creé mi empresa, cuando creé Steel Guitar como empresa, como SL, yo aporté mi guitarra a la empresa, ¿vale? Y eso está ahí y se va revalorizando cada X tiempo. Entonces, cuando alguien me hace una oferta sobre mercado de una guitarra que yo que creo que puedo vender, la vendo y luego reinvierto ese dinero buscando otro tipo de piezas. Tu empresa lo que hace es, tiene ya un patrimonio en guitarras X Correcto. y va comprando y vendiendo en base Efectivamente. a oportunidades de mercado que vas viendo. De hecho, yo lo digo, yo realmente no trabajo, porque para mí eso no es trabajo. O sea, yo me dedico a hacer lo que Hombre, antes claro. hacía por Como hobby, por que era gusto, comprar ¿no? estas. Y encima con el privilegio de tener guitarras que antes no me podía, porque no me puedo permitir guitarras del precio que manejo para Claro. otros inversores. Pero sí que es cierto que llego a tener ya un stock de guitarras que sí disfruto a nivel particular. Pero como digo, a mí me decía David, bueno, ¿y tú esta la venderías? Digo, yo tengo en venta hasta mi hijo, yo soy pobre. ¿Cuál es la guitarra que más valor puede tener de las que tiene? A nivel nivel económico. no sé económico. inventar, Eso es. A nivel económico, ¿Qué creas quizá la Strat del 57. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues vamos. Ya ¿la no solo, tocaste? no solo por añado, sino por la Strat que es, ¿no? Yo creo Sí, que... hombre, la Golto del 54 también es de cierto que una guitarra que es cara, una Blackguard del 53 también son guitarras caras. Pero como valor económico ahora, porque yo además las tengo valoradas con un sistema de seguimiento, de precios, etcétera, de valor en mercado, de proyección, veo la evolución de año a año. Quizá también es cierto que es la última que he comprado. ¿Y esas guitarras en qué precio pueden estar? Esa guitarra ahora mismo están alrededor de los 50.000, entre 50 y 60.000 euros, dependiendo, desde 40, hay por 45, dependiendo del estado, de la procedencia, Depende de la Strat. porque Stratos del 57 pues pueden estar más o menos nuevas, más o Claro, menos que usadas. ese 57 no es una 57 normal. Sí, Bueno, porque el 57 es, pues, si lo quieres Mi contar, Strato del para los que son 57 fan de tiene la- una particularidad y es que esa Pelo de guitarra, unicornio. Tiene... esa guitarra Así. estaba en Saigón cuando va a finalizar la guerra de Vietnam y van a evacuar a la gente de la embajada americana que hay en Saigón, que es la película Argo, donde sale Ben Affleck, que la CIA evacúa a los últimos residentes americanos de la embajada de ese edificio. Pues había un marine, John Malinowski, que era guitarrista y tal y cual, y era marine. Y cuando se desmonta la embajada, él antes de irse recoge la bandera de la embajada de Estados Unidos, la bufanda de los Rangers, la bandera que tiene allí ceremonial, y los guantes con los que ponían la bandera, y para llevárselo lo mete en la funda de la guitarra, de su Stratocaster, y ahí está la bandera y demás, no sé cuántos años. Joder, Es tío. una guitarra Es que no muy es verdad, conocida una por carga histórica la muy guitarra buena, se ¿no? llama Saigon Strat, es una guitarra que ha salido en varias revistas, que es era de una persona muy conocida que ha hecho libros de David Plus. Es una guitarra bastante conocida en el mundillo. Entonces ya no es solo la guitarra en sí, sino Pero es- la historia que hay claro, es detrás, la procedencia, una guitarra que ha salido te digo, en revistas de vintage. Entonces todo eso va aumentando el precio de la guitarra, porque una cosa es el Yo instrumento en aluciné sí. cuando me lo dijo hace un par de meses, digo, me he comprado eso. Esa es reciente, ¿no? Sí, sí, esa de hecho la compramos Bueno, de hecho, la compramos hace algún tiempo, físicamente la pero es que recogí fuimos a hace poco Londres, en Londres, ¿no? En la feria de la venta. no, porque fuimos a Londres a exhibirla. Nos pidieron el dueño, como se hacía la última, estaba la feria de la guitarra de London International Guitar Show. Lo que yo quedé con él es ir a Londres para hacer una exposición junto con otras guitarras que estaban allí expuestas y digamos hacer allí como la entrega de la guitarra. Pero yo la guitarra la había comprado ya un tiempo antes. Esa es una de las guitarras, por ejemplo, que casi todo el mundo que está en el vintage y le gusta el Strato la conoce porque la ha visto. Es una guitarra Que solo conocida. solo por el hecho de la película, que es, Claro. que es un icono, tío. O sea, es Además, la guitarra está mucho aparte con la bandera y te digo, vienen con los guantes y tal, viene con las fotos de... Y esas guitarras tan especiales, tío, ¿cómo se hace la operación para hacerse con una guitarra de ese tipo? Eso al final ¿Muchos son contactos, Sí. porque por ejemplo esa guitarra yo sé que quedó mucha gente detrás de esa guitarra y el dueño no quería venderla, porque persona suele venderla o a gente de confianza o a gente que ya conoce de contactos anteriores,
porque esto también hay una parte de cariño, ¿no? El club de la lucha, Pablo. Sí, Nadie habla del club de la lucha salvo la gente que está en el club de la lucha. Eso te llega Pues, un buen día, te es pega un un mercado toque y Ricardo, que secundario. se está moviendo esto. Claro, A mí fue así, a mí un amigo común de David, porque David ha editado los libros, los Believers. Son los Burst Believers, los Cult of Believers. Yo, de hecho, 2 guitarras mías están publicadas en sus libros. Yo, 2 guitarras que tengo en mi colección están en sus libros. Una 335, una Cult del 54. Entonces ya tenemos esa relación de que yo le he dejado fotos de mi guitarra y él me la publica en sus libros. Nos conocemos, hay una relación. Y un día, hablando con un amigo común, me acuerdo que le dije, digo, la próxima inversión que quiero hacer, quiero comprar una Strato del 57. Y recuerdo, dice, tenemos un amigo común que a lo mejor vende la suya, dice, pero no te puedo decir quién es porque no estoy seguro de que quiera venderla. Y me acuerdo que me quedé así y tal, y dice, voy a hablar con él y si me dice que sí, te lo digo. Y cuando me dice, es David, quiere... Y al decir David, digo, la Saigon Strat, dice, sí, es posible que la venda, está pensando, se lo tal y cual. Y yo le dije, digo, dile a David que si decide venderla, que yo me la quedaría. Bueno. Que él ponga un precio y seguro que David pone un precio coherente y... Porque yo sí veo esa pieza como estratégica, es lo que yo quiero hacer. Yo tengo el concepto de guitarra premium en estilo de guitars. Yo vendo guitarras, yo como digo, no vendo las más baratas, vendo las mejores. Y suelen ser guitarras que ya de por sí son modelos, un Strato del 57 o una Gibson del 54, son modelos muy representativos, pero que además de todas las Stratos del 57 o de todas las Coltos del 54 tiene algo especial que le hace más deseable y por tanto tiene una demanda más focalizada y puedes venderla por más dinero y se va a revalorizar en el futuro más que esa guitarra. Paga un sobreprecio, porque estás pagando un sobreprecio sobre la prima de lo que es una guitarra normal, pero esas son las guitarras que luego en el futuro va a subir mucho más. sobre todo porque son fáciles de vender en el sentido de que son guitarras muy conocidas, que es que inclusive, no te voy a decir lista de espera, pero yo cuando hay gente que tengo esa guitarra te llama de hecho hay lista de espera. y te dicen, oye, si algún día la venden, yo la quiero. Claro, sí, de hecho hay lista de... Nos hemos hablado muchas veces. Tú Sí, tienes sí, hay piezas guitarras... que tienes piezas que tienes gente... Ricardo, si algún día tal, el primero Sí, yo, sí, hay gente que pero lleva es que luego años está el detrás de una segundo, guitarra que yo Luego tengo. está el segundo, oye, que si te falla tal, estoy yo, porque Claro. hemos hablado muchas veces, ¿no? Que hay piezas que nos pasa a todo, que tienes siempre tus 3, 4 colegas detrás como arimaña esperando que te caigas por la escalera para comprar Claro, la ayuda, ¿sabes? Pero eso es lógico. A ver si tiene necesidad de venderla, ¿no? Está que... Yo hay guitarras que he vendido que me ha costado muchísimo vender emocionalmente. Porque dices, coño, esta guitarra la tengo tantos años, o me gusta y tal. Pero también es cierto que ¿Cuál de esas es la que más te arrepientes de haber vendido? Entre comillas, lo de arrepentirte porque tomaría en su día la decisión. si es que hay tantas guitarras consciente. que no me gustaría haberme quedado. Por cariño, quizás, yo recuerdo tenía una guitarra que hicimos un proyecto con George Lynch, muy chula, de la Bones, una guitarra que era como una calavera, y fue un proyecto que hice con George Lynch, que era uno de los héroes míos de la infancia, el guitarrista de Dokken, o por ejemplo... Pero bueno, esa la tenemos cerca. Bueno, sí, esa Esa- está cerca esa unas malas- y la A podemos unas ver. malas podemos hablar con el actual propietario. Yo hay guitarras que he es echado, amigo y no pasa nada. he echado de menos en el sentido de que te ha dado pena venderlas, pero generalmente te curas porque estás metiendo el dinero en otra. Entonces, como llega la novedad, pero sí hay guitarras que con el tiempo echas de menos y Es complicado te ha costado- deshacerse de guitarras, tío, o equipos así. Es que las guitarras tienen un componente emocional importante. Claro, al final genera un vínculo eso, tío, con los. Yo hay guitarras que no venden en la instrumentos, vida, ¿no? pero la guitarra que a mí más me gusta es la más barata que tengo, que es una Ibanez 540 que yo compré en Estados Unidos cuando tenía 16 años. Claro, Y pero es te la una has echado guitarra más de toda horas la vida tocándole. y es una guitarra que a lo mejor vale, no sé, 1000 euros, no sé lo que valdrá la guitarra, pero... Y es la que emocionalmente también tengo, por ejemplo, tengo una Chrome Boy que me firmó Joe Satriani, que es la guitarra que yo tenía en la carpeta de mi instituto cuando iba al instituto o cuando iba a la universidad. Claro. Entonces yo logré comprar esa guitarra que ya valía un pastizal en su fliparía, día claro. porque eran 400.000 pesetas de aquel tiempo. Yo la pude comprar ya de bastante más mayor y de segunda mano más barata. Y luego pude conseguir quedar con Satriani, estar con él, que me la firmase, echarme fotos con él. Para mí esa guitarra es un sueño, Claro. como ¿Y decirlo, cómo de es eso? O sea, juventud. ¿Cómo vives tú eso de un día eres el Ricardo que está con la guitarra en la carpeta del instituto o el artista tal en tu cuarto, a un día, como yo sé de sobra, que te dice Steve Vai, ven, súbete? ¿Cómo asimilas tú Yo hago siempre eso? Porque... Yo hago a ver, siempre es la muy transmutación corto, un tío. poco de que Choque, digo bueno. de que tú al final te transformas un poco en el personaje, ¿no? Entonces, de hecho, yo te digo, cuando me decís Ricardo, que a mi familia me llama Ricardo generalmente, pero Ricardo me suele decir la gente del banco. Claro, Entonces para todo el que mundo de la no guitarra diga, me conoce Richie, por claro, Ricky, claro, ¿no? pero Richie. Y yo me daba cuenta de que decía, hay un paso de quien yo era hace X años a quien soy ahora, en muchas cosas,
desde que estoy más joven y más guapo porque trabajo menos o sufro menos en el Claro. trabajo, entre comillas, Yo te lo he dicho o, hoy cuando te recogen en el aeropuerto, o envejezco Digo, menos. ¿qué has hecho? Yo lo he pensado también, digo, seguro que la salida del banco le ha Claro, generado claro, Sí, hombre. sí, mejoría a nivel físico también. Físico, salud, mental y esa. Capilar. Claro. Está mucho no, pero Sí, yo empecé a perder pelo, que yo decía, pero si yo no... Y Joder. se me caía el pelo, era un tema de estrés. Entonces sí, aquí hay una especie de transmutación, ¿no? En que todos evolucionamos como personas. Pero es cierto que tenemos una identidad muy basada en el trabajo. O sea, yo era una persona, porque mi trabajo me ocupaba gran parte de mi vida. Aparte de las horas que yo echaba en el banco, pues yo en Almería he sido un tío conocido porque me movió toda mi vida en banca, con empresas, con gente... Ricardo el del banco. Ricardo el del banco, o sea, es que... Sí, al Entonces, final. ¿qué es lo que pasa? Que de pronto yo empiezo a ser Ricky, que es como han llamado mis amigos del instituto, toda la vida tal, y Ricky, y lo de Estila era por el estilo de guitarra, el seudónimo que yo siempre tengo en internet. Y tú te das cuenta de que cuando tú te quitas el trabajo, o te quitas la identidad que tú tenías en el trabajo, que en mi caso era muy importante, porque yo iba todos los días de traje y corbata, yo me he pegado 20 años que apenas me he comprado ropa. Disfrazado de traje y corbata. Yo iba en el avión aquí a ver a vosotros y tal, de Almería a Sevilla y tal, y van los típicos de la Junta de Andalucía y los de los bancos, que como yo iba a las reuniones de Claro. Sevilla o a Málaga, con el traje puesto, entonces yo he pasado de ir todo el día en traje y corbata, que ahora voy vestido, pues como voy a todos los días, mi traje, los trajes están ahí, yo creo que no he vuelto a ponerme traje, vamos, me puse quiero alguna comunión, alguna boda y por compromiso, porque le he cogido hasta cierta manía. Claro. Pero sí que te vas transformando, pero no porque te transformes, porque tú hagas una transformación, sino porque al dejar el vacío de identidad, el trabajo, las horas que tú echabas en el trabajo, quien tú eras a través del trabajo, empieza a ser otra persona porque hace otras cosas. Claro. Y tú pasas de, no sé, de ir a reuniones de trabajo en las que hablas de trabajo con compañeros, hablas con David de guitarra o con un artista y de pronto realmente eres otra persona. Porque Claro. tú eres la misma persona, pero tu relación, tu día a día ha cambiado tanto que es como si fuese otra persona, por así decirlo. Y luego no tiene nada que ver el día a día de un trabajo como el de banca al día a día que yo llevo con el tema de la guitarra, que un día estoy en Londres, o un día tengo la suerte de estar con un artista, o yo he hecho cosas con mi ídolo de juventud como es Juan Valdivia, o con George Lynch, o... ¿Cómo es tu día a día ahora, por ejemplo, desde que estás trabajando en el proyecto de guitarras y demás, en la empresa que tú tienes ahora? Yo mi prioridad todos los días... Un día a día típico tuyo, ¿cómo hacer es? burpee como va lo tuyo. Yo generalmente me levanto a las 6:30, 7 de la mañana, porque además le hago el desayuno a mi hijo, que es uno de los privilegios que yo he ganado, poder hacerle el desayuno a mi hijo, darle un besito cuando se van al colegio o al instituto. O sea, yo me levanto temprano, medito una hora, que a mí me Qué ha bueno, conocido tío. con los nervios que yo tenía, y yo cuento que yo medito entre 45 minutos y una hora. Por las mañanas quieto en la oscuridad, me dice, es imposible, tú no puedes estar quieto tanto tiempo, no, Eso no es me lo buenísimo, creo. ¿no? Por lo visto. Yo empecé a meditar, razón del estrés y demás, y tengo ese hábito, ¿no? Yo me levanto, le hago desayuno a mi hijo, me bajo, medito, y generalmente, pues cojo el iPad o el ordenador, respondo correos, respondo mensajes de las cosas que pueda tener, intento dejarme las cosas medianamente listas sobre las 12 de la mañana para poder irme a la playa y echar ahí un par de horas, que también trabajo desde la playa, pero de la playa se trabaja diferente a la oficina de un banco. Hombre, Hombre, Yo con David he tenido conversaciones y él lo Desde la sabe. playa, David estoy en la hablando playa y de se trabajo, escucha al lado. no Oye, está- pues a sí, lo sí. mejor me pego, estoy trabajando, pero estoy en la playa y estoy con mi portátil, o estoy en... De hecho, suelo poner fotos en Facebook para sacar envidia a los compañeros desde la oficina. Así en broma. Mi día a día intenta, por la mañana si dedico entre 2 y 3 horas, pues lo típico. Si tengo algún proyecto, si tengo email, si tengo alguna venta Alguna pendiente, si reunión, tengo algún lo que cliente sea. que me ha dicho que busque algo. Luego yo tengo mi agenda en la que digo, tal día voy a ver a David, o tal día tengo la feria de Londres, o tal día tengo que hacer tal cosa, pero yo tengo la suerte de que mi trabajo, para mí no es trabajo, o sea, porque yo a lo mejor digo, me apetece, voy a ver qué guitarras van a salir el próximo año de Gibson o tal, que a lo mejor alguna interesante comprarla, para mí eso es disfrutar. Voy a trabajar, Claro. voy a ver Rever, voy a trabajar. Sí, sí, yo todo lo que... Mi trabajo es ver Rever. Todo lo que antes He era sufrido. un hobby, para mí ahora es como trabajo. Es cierto que tiene otras responsabilidades. A mí lo que menos me gusta es empaquetar guitarras y pagar impuestos. No por todo el hecho lo de último, pagarlo, sobre sino todo porque la además parte tienes que última, hacerlo llevamos los todo mal. impuestos y demás. Pero por otro lado, mi día a día es disfrutar, es hablar de guitarra, hablar de proyectos con gente que... Hay una cosa muy bonita que es que tú hagas realidad los sueños de los demás. O sea, porque hay gente que te dice, yo toda mi vida, al otro día hablaba con un cliente y me decía, yo toda la vida he tenido el sueño de tener un Stratocaster del 63 Sunburst y quiero que me consiga una. O sea, una relación profesional que cuando tú al final ves la cara de tu cliente, cuando De recibe la felicidad del guitarra, de cliente. felicidad porque ha sido el sueño de su vida. O sea, a mí me ha pasado lo mismo. Yo, claro.
Y tú ves, eso retribuye muchísimo. Y luego es cierto que detrás del mundo de la guitarra, la gran mayoría de gente que se dedica profesionalmente a eso, hay un vibe, hay una sensación, hay un buen rollo, un compañerismo. David eso lo puede atestiguar totalmente. también. Además que no lo hay en ningún gremio. Que no lo hay en No hay ningún gremio. Totalmente O sea, de que acuerdo. yo tengo la suerte de estar donde estoy y siempre lo digo, porque la gente se ha portado muy bien conmigo, los contactos que yo he tenido, y yo hago lo mismo, yo intento portarme muy bien con todo aquel que trabajo, porque hoy te puedo ayudar yo, mañana me puedo ayudar tú, y es una manera de hacer negocio sostenible que además la disfrutas. O sea, yo he ido al show de Londres, y sí, he ido a trabajar y tal, les trato y tal, pero he estado con un amigo mío, que veo cada X tiempo, nos hemos ido a tomar nuestra cerveza, hemos hablado de guitarra, he visto a su mujer, que conoce a la mía, te pregunta por los críos, y al final es como una familia grande, vas conociendo, y eso además cuando luego ya lo haces con, porque mira, a todos nos gusta la música, yo he tenido, y tú ves que tú puedes alternar con, que yo tengo unas relaciones de amistad con gente que han sido ídolos míos de pequeño, y eso no tiene precio. Eso es por lo que eso es lo que yo quería cuando yo me fui del banco. Yo me fui del banco por escape. Porque tenía una presión y Sí, quería por salir de necesidad allí. también ya por Yo quería salud. salir. Yo quería salir y quería Por hacer salud. algo. Lo que sí tuve la suerte es que me dediqué a pensar en hacer algo que yo decía, si me sale bien lo voy a disfrutar. Claro. Y es cierto que me ha salido bien, lo disfruto, pero también es cierto que dentro de la suerte que puedes o no puedes tener, hay una cosa, esto David me ha dicho como era karma empresarial. karma empresarial, empresarial. me llamo yo, el karma De que tú empresarial. empiezas a hacer las cosas con buena fe, fiándote de la gente y de pronto Las tú cosas notas salen. ese sí, mismo se sale, cariño al final contigo y todo es fácil, todo es divertido y hombre, ganar dinero, todo el mundo tiene que ganar dinero, pero para mí, yo lo puedo decir con la boca bien grande, para mí la prioridad en mi vida ya no es ganar dinero. También es cierto de que hay una parte de dinero que tienes que tener mínima para subsistir, pagar tu alquiler, Claro. tu hipoteca, tal. Cuando tú solventas eso, hay un coste A partir de ahí, del dinero y un rendimiento decreciente del dinero que tú, a partir de 2, 3, 4.000 euros, por mucho dinero que ganes, no lo disfrutas, porque generalmente ese dinero te hace que tengas que trabajar duro para conseguirlo. Entonces yo tengo la suerte de que para mí conseguir dinero, sea más o menos, para mí es un disfrute. Claro. La gran mayoría de operaciones, no todas, ¿no? Porque hay y partes sumado que que se al final complican más. que en este caso, bueno, todo gira en torno a lo que más nos gusta, que es ese trozo de madera que está detrás. Claro, o sea, Al final es como lo que tú soñabas con 15 años, que está todo rodeado del sport, y dices tú, ostras, que ahora estar rodeado del sport todos los días es lo que me da de comer, ¿sabes? Claro. correcto. No Entonces, soy el Lash, pero casi. ¿sabes? y luego, también es cierto, pero eso es mi situación particular, de que yo en el banco tiene una presión aquí. Cuando tú te quitas esa presión, empieza a ver la vida diferente. No ya solo el negocio de la guitarra que te puede ir bien, sino ver las cosas más claras, las relaciones con tu familia, las relaciones con los amigos. Y llega un punto en que el dinero no es lo importante. Nosotros teníamos un amigo en el foro, Carrasco, ¿te Sí. acuerdas de Carrasco? Que es la Mucho, firma, mucho. yo siempre lo digo en toda la entrevista, intento Totalmente. decir la misma frase, y es las La guitarras guitarra siempre fueron una excusa. Totalmente. Claro. La excusa de Totalmente, conocernos, tío, de totalmente. echar nuestro rato, de disfrutar con la música. Las guitarras son trozos de madera con cuerdas. Lo importante son las personas que hay detrás de la guitarra. Cuando tú empiezas a entender eso, ves que el valor está en las personas, no en los instrumentos. Y empiezas a hacer desarrollos personales, o sea, relaciones personales que vas desarrollando en el tiempo, que además te permiten ganar dinero porque las guitarras se van revolucionando, es un negocio, Claro. es un ítem de lujo, de venta, como quieras decirlo, un producto que Como genera el sus arte, márgenes. como un cuadro de arte. se Pero es crea, mucho más divertido, eso es como el que es futbolista y disfruta jugando al fútbol, y encima te pagan. Pues si yo pagaba las pistas para reservar para ir a jugar al fútbol, encima me vas a pagar por jugar al fútbol. Y si tuvieras que explicarle a alguien totalmente ajeno a nuestro mundo cómo es invertir, te hablo desde el punto de vista de Sí. inversor. O sea, alguien que es ajeno, que te dice, el típico te dice, anda ya, ¿cómo va a costar una guitarra 30.000 pavos? Si lo tuvieras que explicar en un minuto, ¿qué es A ver, realmente por qué tú invertir cuando en guitarra? inviertes un dinero, tú estás poniendo un dinero en un sitio que esperas que con el tiempo ese dinero crezca. Ujú. ¿Vale? Esa es la base de la inversión. La inversión se puede hacer en productos financieros, en los que tú le dejas el dinero al banco, el banco lo invierte por ti en un fondo de inversión, con sus gestores, o en un plazo fijo que te paga un interés, o en un bono, pero luego también puede hacer inversión en oro, en arte, diciendo yo compro esto por un valor y con los años esto va a valer más y por tanto me está generando dinero. Está el que compra una guitarra y es un coste en el sentido de que oye, yo quiero una guitarra para tocar porque es un instrumento y tal, pero hay guitarras que a partir de cierto valor se empiezan a convertir
en instrumentos de inversión. ¿Por qué? Pues porque tú vas con una guitarra, por ejemplo, de 50.000 euros, no es muy lógico. ¿Por qué se convierte la guitarra en un instrumento de inversión? Esto viene de Estados Unidos, Sí, sí. en el cual hay un mercado que se lleva desarrollando desde los años prácticamente 60-70, con cierto boom en los 90 y ya en los últimos años, en los cuales la guitarra vintage se convierte en un elemento de deseo, hay una demanda brutal. Entonces las guitarras ya no empiezan a comprar la música, sino que empiezan a comprar la gente con mucho dinero. ¿Y cuál fue el desde perdón? ¿En qué momento empieza a crearse ese negocio, tío? Porque yo he escuchado siempre también que guitarras que ahora valen a lo mejor un dineral, antiguamente pues estaban, o sea, no tenían tanto valor, ¿no? Hay un boom grande a partir de los años finales de los 80, yo creo, primero de los 90, ¿vale? Pero una Burst ya en los años 80 valía una pasta para lo que era... Ya estaba Para No, la no es que las ya guitarras hayan valorada. pasado de valer tal a valer tal. Sí es cierto que antes eran solo ciertos modelos, pero luego conforme se va desarrollando el mercado, ¿qué es lo que pasa? Yo lo explico. Las guitarras vintage sobre todo, ¿vale? En el año 62 se harían no sé cuántas Stratocaster y hay esas. Sí, pero las Bus también hubo una época en que nadie las quería, ¿no? Sí, antes de que Slash Pero pegase el tirón exactamente, o sea que fue el que revitalizó, digamos... 90, ¿no? Quizás fue cuando empezó Pero a... ahora puede que se fuese pero es uno que de eso los de que puntos nadie de las quería inflexión, no es cierto. ¿no? No estaban de moda, pero los músicos y los estudios y las grandes tiendas de guitarra, las Bus valían pasta. Sí, Y nunca había- han llegado a ser baratas guitarras, ¿no? O Sí, están siempre han poco sido- valoradas claro, siempre han para... sido- Más que nada por oferta y demanda, no entiendo. Que Correcto, si siempre hay- había- Si hay 400 Burs, hay 400 Correcto. Burs. ¿Qué es lo que pasa? Que ya llega un momento en el mercado americano en el cual hay ciertas guitarras que empiezan a escasear o que la gente busca por el sonido, por tal, y empiezan a subir de precio. Entonces, cuando algo empieza a subir de precio escaladamente, la gente ve una oportunidad de entrar y de invertir ahí. Entonces, al principio no había inversión, porque al principio lo que había era compraventa de guitarras, muchísimas tiendas en Estados Unidos de compraventa de guitarras. Pero sí que de pronto hay gente que se da cuenta de que si compra una guitarra y la tiene unos años, la disfruta, luego con el tiempo vale más dinero. Y esa idea aplicada a las guitarras vintage, que hay las que hay, cada vez hay menos y son difíciles de conseguir, empiezan los precios a subir de una manera en el cual se convierte en una opción interesante, como puede ser un cuadro, un reloj o un coche de colección, O un lingote de oro. o un lingote de oro, y es la guitarra, tanto en vintage como en ediciones especiales de coleccionistas. Esto es lo mismo que los cromos de Pokémon o que los cómics. Hablábamos hace poco de la edición de Regreso al Futuro, Claro, que de hecho la Epiphone la tiene aquí, No, la tiene aquí todos David. todos nos hemos vuelto locos por ellas. De esa guitarra, o sea, yo empecé a tocar la guitarra porque vi a Marty McFly en Regreso al Futuro y me quedé impactado y decía, hostia, qué guay cómo suena la guitarra, el Roach, Chuck Berry y tal. Y siempre se queda en nuestra generación, los que hemos nacido entre el 72, 73 y el 80, esa película marcó a una generación entera, ¿vale? Ahora han sacado una edición de Regreso al Futuro que han hecho 88 unidades. Ha habido tal demanda que ya estaban todas vendidas desde el primer día, pero si hubiesen hecho 1000, se hubiesen vendido 1000. O sea, porque es una guitarra icónica. ¿Qué pasa? Han hecho 88 y la han puesto a 20.000 euros. Vendidas todas desde el primer día. Y ya hemos visto en plataformas de reventa de segunda mano guitarras que salieron a la venta el 21 de octubre. Por 100, 120, 127. Ayer se han vendido un par de ellas por 60.000. 127 ayer una. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esa guitarra vale ese dinero? No. Es un cromo, es algo de colección, numerado, edición limitada, como puede ser un Lego, o puede ser una carta de Pokémon o un cómic de Superman de los primeros. Hay mucha gente que quiere eso. Y hay por poco tanto, de eso. como hay mucha gente que quiere eso, el precio sube. Y luego existe un mercado de segunda mano, que es lo que yo creo que favorece la guitarra como inversión, que existe un mercado muy activo desde siempre, de segunda mano, de ferias vintage, ferias de guitarra en Estados Unidos, que se repiten anualmente, donde la gente va y existe esa pasión por el instrumento que hace que la demanda se mantenga y que haya entrado nuevas generaciones, como David y como yo, que nosotros no nos pega una guitarra del 60, hemos aprendido a conocerla a través de nuestra afición de la guitarra. Como yo estuve en la feria de Londres, ya te digo, hace 3 semanas, sí, hace 3 semanas, y había cantidad de gente joven flipando con guitarras del año 60, del año 70, porque es una afición. Entonces, la guitarra, como hay mucha demanda y hay una subida de precio por esa demanda, a partir de ciertos niveles se convierte en un artículo de lujo que además se revaloriza. Entonces, sirve como instrumento de inversión. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué yo sabía eso?
Porque por eso me pude ir del banco, porque yo empecé a comprar guitarras no con la intención de que esas guitarras se fuesen a revalorizar. Yo no lo sabía Sí, eso. con la intención de tener Yo guitarra. sabía que no perdía. copiar. Mi idea era no pierdo dinero. Claro, Yo tengo este dinero aquí, en Igual vez de que yo, tenerlo- yo tenía un post por ahí en Guitarra Manía que decía, ¿para qué tener dinero en el banco cuando puedes tener bonitas guitarras en el sótano? Sí, pero Me acuerdo del POC y lo más divertido que tú decías, y el tío trabaja en un banco, tiene delito, tío. No te estoy sí, diciendo, pero ¿vale? las que se revalorizan son ciertas guitarras, no todas las guitarras. Bueno, pero ya de- en esa época tú sabías cuáles eran Pero los devaluar, jamones pero devaluar se devalúan muy pocas. Muy pocas. Porque- muy pero pocas. las que no son a lo mejor así tan univanes o Bueno, ¿no? hablo, quizá o una guitarras Ibanez- así más de Yo por una eso mi Squier negocio- normal, sí, pero por ejemplo cualquier Gibson hombre, no se devalúa, o sea, se deprecia pero mucho ya menos. estamos hablando se de deprecia ciertas mucho, marcas. mucho menos que el dinero. Sí, correcto. O sea, es a lo que me referí, se deprecia mucho menos que el pero dinero. o sea, estamos hablando de ciertas marcas. Yo entiendo que, tal como yo lo veo, Gibson y Fender son como caballos ganadores, y evidentemente, o los casos de guitarras de artistas, ¿no? Como os hablado y demás, pero en instrumentos normales, en mi opinión, yo creo que Gibson y Fender son apuestas seguras en casi O sea, todo. prácticamente- Claro, hay no cierta- un estudio, por supuesto, no estoy hablando de un estudio de 800 euros. ¿La demanda de qué va? La demanda va, o sea, a instrumentos icónicos. ¿Por qué? ¿De qué Por- depende el precio de una guitarra, Ricardo? Generalmente, de cuánta gente la quiere. De lo deseada que sea, ¿no? O de Claro, la demanda que haya. Por ejemplo, la gente prefiere siempre los modelos de Stratocaster del 62 a los del 63 porque la diferencia es que hay un trozo de palo rosa brasileño, me acuerdo, que se llama Slapboard, O no. que bueno, o no, pero No, generalmente no. debe de estar ahí si Eso no la lo fuera de guitarra está cámara. bien o no la han modificado, debe de estar ahí, y en el 63 pasan a ser más delgaditos. Entonces existe la idea, en el mundo de la guitarra aceptado, de que las mejores son las Slapboard, por tanto valen más que las otras. Entonces hay ciertos modelos que con los años, o porque lo han utilizado ciertos artistas, o porque han redefinido el sonido de la guitarra, un guitarrista con ese modelo, o porque son las que ha escuchado en los discos, que O porque se representan suele algo, ir. representan Yo creo una que imagen, ¿no? al final, yo por lo menos la sensación que tengo es que lo que menos importa realmente en el precio es físicamente de lo que esté hecha la guitarra, Claro, ¿no? yo creo que lo a que- nivel claro, material claro, de lo sí, obviamente. es casi lo de menos, ¿no? Yo creo que cualquier sea de una guitarra que manera, vale de más otra. de 3.000 euros no estás pagando la guitarra, estás Exacto, pagando eso es. la idea de valor de la guitarra. Claro, sí, sí. Claro. ¿Vale? Entonces, hay guitarras que han valido. ¿Por qué hay una Stratocaster del, no sé, me lo invento, una Stratocaster del 60 puede valer 40.000 euros, pero si esa Stratocaster la ha tocado Jimi Jimi Hendrix, Un millón de vale dólares. 4 millones. Claro. Por ejemplo. Y si además la que se utilizó en el disco de tal. ¿Por qué? Porque la gente tiene una idea de algo que en su juventud era un sueño, o ama mucho al artista, o quiere tener esa guitarra y poseer esa guitarra, para ellos es un sueño hecho realidad. Si a eso le añades que eso no es un coste, porque la persona que está comprando esa guitarra dice, hostia, si mañana me hace falta el dinero, yo sé que esto lo puedo recuperar. No, o sea, no lo voy a vender más barato. Que mínimo lo Mínimo lo recupero el dinero. Si y no lo le pego un normal es golpe, que si no crezca la- entre un 8 y un 20%. Es que es una... Entonces, eso lleva así muchos años. Yo hice un poco los deberes. Yo hice un seguimiento. Yo tengo un gráfico muy famoso en mi web, en la de stylisguitars.com, si alguno quería entrar en la web, donde yo comparo IBEX 35, Eurostock 50 y el precio medio de las guitarras en los últimos, creo que 20 años. Sí, 25 años. Y tú ves que hay ciertos índices económicos que hacen así. Las guitarras no siempre han ido para arriba, pero las bajadas son mínimas y siempre han ido sosteniendo el valor. Entonces, si tú eres una persona que dice, yo lo que quiero es invertir en algo que disfruto y que además sé que en el tiempo va a valer más dinero. ¿Por qué vale más dinero? Mi idea, o lo que yo entiendo, es porque cada vez hay menos y siempre hay gente que quiere ese tipo de guitarra. Por tanto, si siempre hay demanda, siempre va a haber gente dispuesta a pagar cuando menos lo que vale la guitarra. Y el mercado ha demostrado que el precio de la guitarra ha ido subiendo desde los años, o sea, constantemente. Claro, y como pasa el tiempo, las guitarras que a lo mejor Van a día de conservando. hoy no son vintage, dentro de 10 años a lo mejor ya sí lo son, ¿no? Pero el concepto ¿O no? de vintage realmente yo creo que no es así. ¿De qué ¿Por qué? depende Porque ese concepto, tío?
hay, por ejemplo, un año que es el 65, que tanto en Gibson, Sí. porque cambian las características de la guitarra, Fender vende a CBS la Claro, compañía. La época CBS es menos buscada, ¿no? Y Aunque entonces está hay un de buen cierta Pero hay una época- fecha que podemos decir, oye, a partir En Fender de tal para mí- fecha para en atrás es Fender para vintage. mí, y si a ver, no- quizás yo te entiendo que, por ejemplo, para mí algo del 74 lo puedo considerar vintage, pero el vintage de verdad de calidad, en mi caso en Fender, es 65 hacia atrás. Porque en el Correcto. momento que llega a CBS, Está vamos a claro ser que- honestos, es que hay guitarras del 77. Sí, es que eso además son lo una marca, castaña. lo marca el mercado, porque Claro. tú ves en las plataformas de venta o en las tiendas, una Stratocaster del 68 vale 15 y una del 60 vale 40. ¿Por qué? Pues porque llevan vendiendo guitarras 20 años y cada vez le demandan más la del 60, Y menos cada la vez del son más, 60. ahí no hay en el mercado, la gente, y al final... Y aún así, ojo, que aún así las que son baratas o malas han subido exponencial. Sí, sí. Porque Además pasa una se cosa, está porque- salpicando, o sea, Claro. el que no Hay llega una a gama de serie del precios- 61 Sí. se compra una 64. Hay una la gama de 64 precios que la no compra. gente normal, entre comillas, dice, bueno, 20.000 euros en una guitarra. Si tú eres muy aficionado a la guitarra, hay gente que puede decir, pues mira, igual que hay gente que se gasta dinero en una un bici, coche claro, o en un no sé un qué, reloj, sí, sí, pues a mí o- no me gusta. Yo prefiero llevar un Clio, pero quiero una guitarra porque es mi sueño de mi vida y me voy a gastar Claro. 15.000 euros o 20.000 euros en una guitarra. Tú antes con 15 o 20.000 euros comprabas un tipo de guitarra, a lo mejor pues, tú podías comprar hace 20 años perfectamente y hace 10 años una Fender Stratocaster del 62 por 12, Sí, 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 14.000 euros perfectamente. sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Que como los precios han ido subiendo y ahora están en 35-40, el que no puede acceder a esa guitarra porque no se puede permitir 35-40, bajando. empieza a comprar las que están por debajo y eso a su vez hace que aumente la demanda de ese modelo y a su vez suban de precio. Pero las que exponencialmente suben más son las más escasas y las más deseadas, que Claro. son los modelos míticos que quiere todo el mundo. Stratocaster del 62, 335 del 64, una Bus del 59, Una Goltos del una Golto 54, 57, o, bueno, una 54. una Goltos del 57 o del Están 54. ahora Porque el que quiere las P90 pues le gusta la del 54, porque es la que tiene el puente wraparound, pero la de 55 y la de 56 también valen pasta porque ya ¿Y cambia. cuáles están más cotizadas actualmente en el mercado? ¿Fender o Gibson? Gibson son más Gibson, caras. ¿no? Gibson, de hecho, hay una diferencia importante de lo que más puede valer la guitarra más cara de Fender, que quizás sea una 54 hoy día, que puede estar ya rondando casi los 100.000 euros, y tú tienes guitarras de Gibson, una Contra Bus una que Bus. puede valer medio millón de euros perfectamente, sin ser sí. nada especial. Se están vendiendo entre 250 y 300.000 euros ahora mismo, una Bus normal, pero si es una Bus especial, yo hace poco tuve en las manos la Beast, que es la guitarra de la Bus de Bernie Marsden, Escúchame, es que y esa eso- guitarra estaba vendida en 1 millón de euros. Lo que pasa es que la familia al final no quiso venderla porque Bernie falleció y tal. Y al final se ha dejado como legado para la familia. Entonces, ¿cuánto vale algo? Lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Yo ya te digo, sí que ¿Y veía tiene un nicho de realmente algo mercado. especial la guitarra, Ricardo? Siendo ¿Como siendo instrumento? objetivo, ¿Como O instrumento? sea, cuando la tienes Vale, en la vale. mano, no sé, ¿te llama la atención algo Si, que si le haga tú coges a una especial, persona que no sabe aparte nada de la mística guitarra, que pueda tener? si tú coges una persona que no sabe nada de guitarra y le pones esta guitarra de medio millón de 1 millón de euros, la 59 de Bernie Marsden, Y una Bus y una normal. Bus y una copia de una, o sea, Sí, una de o las que una hace Gibson Murphy Lab o ahora, lo que sea. una Murphy Lab que vale 4.000 euros, posiblemente la persona coja la Murphy Lab porque ya está más nueva. Una Murphy a 4.000 euros, ¿dónde? Bueno, me refiero, digo una R9, Vaya a buscarla. una R9, vaya ya, a una buscarla, Murphy Lab ya vaya a son- ya son buscarla, más- a ver. Ya, avísame, ¿sabes? Es lo que digo, el valor de la guitarra no está en la madera, ni siquiera en el sonido, está en lo que representa esa guitarra en la Claro. cabeza de la persona que la compra. Es un sueño, y esa Y la narrativa escasez, la bueno, compartimos una generación entera que nos gustan las guitarras, porque, ya te digo, el ejemplo, yo se lo decía a David, el ejemplo, quitando el vintage, ha sido la guitarra de Regreso al Futuro. O sea, una guitarra que no es de un músico, que además es digamos, una equivocación hecha es profeso en la película, porque la película sale en el año 55, La guitarra de una Fender. guitarra que no sale hasta el 58, o sea, no podía existir. Claro. De hecho, la broma que ha hecho Gibson es que le ha dicho es la S345 del 1955, Sí, sí, sí. que no existió realmente. Es de una película, ni siquiera la ha tocado un músico, ni a un... Y además, Y ni siquiera han la podido 345 coger- no han es... cogido la original. Porque no han Ni podido siquiera. ni copiar la original, ¿eh? Es más, no es una guitarra de Gibson, la Porque la original S345... no- La original se perdió. Se perdió, ¿no? Sí, sí, están en la búsqueda de ella. Pero Pero ¿no sabes dónde está Ricardo, de verdad? yo creo que hay gente que lo sabe, yo no lo sé. Yo sabía dónde estaba hace unos años, o creía Yo no que la sabía tengo. dónde estaba hace Yo unos no la años. tengo, ¿vale? A mí no preguntarme que yo no la tengo. A lo que voy es que la gente lo que realmente compra es lo que representa esa guitarra en el imaginario colectivo de toda la gente que nos gusta la guitarra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchísima gente que le gusta la guitarra,
lo puedes ver en las ferias de vintage, porque la música, salvo que dentro de 20 años haya cambiado, que bueno, están cambiando ahora mismo las tendencias musicales, pero yo te digo que sigo viendo gente joven, porque los Beatles siempre van a ser los Beatles, y los Beatles no son de mi época, yo he vivido los Beatles, como la Creedence, como Led Zeppelin, o Metallica lo será dentro de 20 años para chavales jóvenes que les gusta el metal. Y son historias ya dentro los 80. de la música, y eso es Correcto, atemporal. entonces realmente las guitarras no tienen un valor per se por lo que están Por lo hechas, o la material. madera, sino por lo como que el oro, representan. que de por sí, sino que representan algo que la gente está dispuesto a pagar un dinero por ello. Entonces, ¿qué sentido tiene pagar 20.000 euros por la guitarra de Regreso al Futuro cuando tú por ese dinero te puedes comprar una vintage original inclusive? Pero no, la gente quiere la guitarra de Marty McFly porque sobre además todo que viene yo con creo- un certificado numerado, Sí, ya todo con el- las llaves del DeLorean, con un condensador de tablillo, flujo, sí, es que, en claro. y Hombre, y lo del es condensador hacer de flujo realidad. tiene que molar, tío. Eso Eso- mola un huevo. Yo cuando abrí la funda hago así y además que me cegó, porque estaba medio oscuro así y ver el condensador Bebe. es una chulada. Eso vale a cualquier persona que no entienda de guitarras. Tú dices que esa guitarra vale 20.000 euros, ¿no? Y te dice que estás loco. Claro. Pero- Ahora te vas a River y ves que se venden al triple de lo que, de lo que lo Luego, vendían en la tienda. Claro. y habiendo gente totalmente ajena al mundo de la guitarra, la gente del mundo de la inversión, que Gibson lo ha hecho bien porque han sacado algo que toda la humanidad conoce. O sea, Pues no claro. es un producto solamente dirigido a nosotros como guitarristas, es un producto que hay... Yo tengo un Lego, que yo voy a hablar con tu hijo, pues yo tengo un Lego de Regreso al Futuro y me han dicho que vale una pasta. Me lo Por regaló mi ejemplo. hermana hace muchísimos Claro, años. ¿no? Claro. Y resulta que esa edición de Lego vale... DeLorean? porque ¿Tienes el es DeLorean? del DeLorean, sí. Vale una pasta. Luego te Y- digo, y luego yo te me digo lo- fuera de cámara lo que vale. Me lo regaló mi hermana y tal, porque yo tengo muchas cositas de Regreso al Futuro, es una película que me ha yo, de Claro, hecho, yo en creo mi que sótano todo- está claro, el sí, póster de bueno, Regreso al flipado. Futuro detrás, ha sido una película que me ha gustado mucho, es mi película favorita de todos los tiempos, yo tengo un mini monopatín, tengo una copia de los típicos de los coleccionistas de una película, al que le gusta algo pues lo colecciona. Cuando salí esta guitarra yo decía, si es que va a haber muchísima gente que ni toca la guitarra, ni le Claro, interesa pero la la guitarra, quiere, obvio. pero es la guitarra que Marty McFly tocó en la película. O sea, Claro. y ahí está, o sea, es brutal, se han hecho vídeos, la gente hablando, o sea, ha tenido un impacto mediático. A mí cuando te digo que los dos sabíamos que salía la guitarra antes de salir al mercado, y yo cuando se ha hecho un poco como público, un montonazo de clientes de la barbería me mandaban al WhatsApp, oye, he visto esto y me he acordado de ti. ¿Por qué? Porque me dicen, no, es que ha salido en las noticias. Mi suegro me Yo, llamó. ¿cómo? te Me dice, sí, que ha salido en las Ricardo, noticias". ha salido la guitarra de la película que te gusta a ti, de Regreso al Claro, Futuro. digo, guau. Mi Ricardo, suegro que... Claro, claro, es tú, como- y tú que estás en ese mundo, lo controlas y sabes realmente el potencial de revalorización que podía tener esa guitarra, ¿no te dio, tío, por invertir ahí? O ¿En sea, qué? quiero decir, en comprarte una de guitarra, una de esas... ¿De Regreso al Futuro? Sí. Tengo una. Tiene, Ah, que tiene Claro, una. claro. Bueno, digo, hostia, digo... La duda ofender. Exactamente, digo, Y te digo, ¿cómo tú no tienes una, está feo tío? decirlo, pero yo tengo contactos en Gibson. Tengo muchos contactos y me ha costado una... De hecho, me iba a quedar, se lo decía David. Ah, claro, ahora Era te casi entiendo cuando ha dicho, cuando imposible abrí el conseguirlo. este y vi el condensador de flujo, coño, como que tiene... Yo tenía claro que esa guitarra iba a volar, tenía claro que esa guitarra se iba a vender a partir del día siguiente porque, o sea, cuando llevas 20 años coleccionando y luego ya te dedicas profesionalmente, mira, esto es como, a David seguro que le pasa, tú puedes pasar en el día en cualquier foro o en cualquier plataforma de compra-venta 200 guitarras, pero de pronto dices esta, porque ya te has Ya desarrollado lo sabes. Sí, sí, y ya dices, tiene hostia, un- yo... Y no es distinto, es que llevas tanto tiempo mirándolas que al final Es que pues ya sabes lo que desarrolla funciona, ese, ¿no? Claro. ya desarrolla lo que tú dices, ese expertise que te dice, esa. Sí, que tú sabes Ya que eso iba a ser un desarrolla, pelotazo, o sea, vamos. De Yo hecho, la clave es tengo comprar bien. Yo creo mi que la know-how clave del negocio es precisamente comprar es bien, ese. claro. Yo tengo un know-how en banca en inversión que he mezclado con un know-how o un De expertise o un conocimiento conocimiento sobre las guitarras vintage y tal. Y he mezclado las dos cosas. Yo sé que sé que guitarras son buenas y tienen potencial de revalorización. Y luego llevo 20 años asesorando a la gente en inversiones. Con lo que si mezclo las dos cosas, hago algo que me gusta mucho porque a fin de cuentas el subyacente, los activos son guitarras que disfruto una barbaridad. Y además aprovecho mis 20 años de experiencia en banca y asesorando en inversiones a los clientes. Porque yo cuando asesoro a alguien en inversiones ya grandes de guitarra, no solo le digo esta guitarra va a subir, sino que la gente me dice, mira, yo tengo tal patrimonio, tengo tanto en el banco, he pensado en invertir 100, 200.000 o 50.000 Sí, euros un asesoramiento en ya algo de una global, guitarra, ¿no? tú cómo lo ves, qué ves prudente, en qué debo de meterme, porque mira, hay gente que me dice, no, mira, yo la guitarra se la quiero dejar a mi hijo cuando yo muera. Y Ahí claro, sí te parte de pones, la- en esos momentos sí te tienes que poner por lo menos por un rato La chistera de banquero. Claro. Sí, pero yo eso lo hago sin... O sea, porque a fin de cuentas el análisis de un activo es lo mismo de un fondo financiero, pero tú le estás vendiendo a alguien, no le estás vendiendo un papel, algo etéreo, le estás vendiendo un sueño, entonces la gente Claro. se lo disfruta, es diferente. Y el tipo de persona Y que le va a estás invertir en vendiendo una algo en lo guitarra... que tú crees también. Correcto.
A mí la gente me dice, oye, ¿cómo me voy a fiar de que las guitarras van a subir? Digo, yo me he ido del banco y yo vivo de lo que aumenta el valor la guitarra. O sea, fíjate si lo que te tengo la apuesta claro, que tiene, claro. que mi familia come de esto y yo llegué a un momento en que dejé un trabajo muy estable, muy bien remunerado y con una estabilidad brutal, porque del banco es muy difícil que te eche, ¿no? Si tú no quieres irte del banco, puedes, o con te banco jubilas. cierre, ¿no? O con banco, bueno, Hombre, sí, a ver, sí, que están bancos que ya no existen. Yo fui director de Caixa Cataluña y Caixa Cataluña ya no existe, la compró Banco Bilbao, que también soy director de Banco Bilbao, pues yo empecé en Banco Bilbao. Luego yo estaba en Barclays, que era banca privada internacional, nos compró CaixaBank en España y yo de un banco inglés internacional pasé a trabajar para CaixaBank. O sea, a lo que me refiero es que tú aprendes, yo aprendí durante 20 años, yo desarrollo una profesión en la que tú te vuelves un profesional de tu trabajo. Claro. Y luego tenía mi afición, mi pasión, que era la guitarra. Entonces yo sé mucho de banca porque me he pegado 20 años trabajando en banca y sé mucho de guitarras porque me he pegado 20 y tantos años coleccionando guitarras como un friki, como David. Un enfermo, estamos Claro. aquí. Como todos. Como somos todo, como todo. Sí, te complementa muy bien. Y Hemos sí ido vi esa pasando de foro en foro oportunidad, pasado. sí vi esa oportunidad de decir, esto le puedo dar una vuelta y no dedicarme solo a vender guitarras, sino a asesorar a la gente a comprar este tipo de guitarras que además lo vean como una inversión. Hay veces que no lo hago como una inversión. Hay gente que dice, no, es que yo quiero una Stratocaster del 62, yo creo que me busque una y a mí me da igual que se revalorice, que no se revalorice, porque no la voy a vender nunca, porque yo lo que quiero es esta guitarra. Y hay gente que no toca la guitarra y te dice, mira, yo quiero comprar 2 o 3 guitarras para dentro de 8 o 9 de años, venderlas, ver si le saco un dinero, o simplemente para poder dejárselas a mi hijo en herencia, o simplemente porque creo que en vez de, como ya tengo oro, o ya tengo dinero en el banco, o ya tengo fondos de inversión, Claro, quiero diversificar. diversificar. Porque yo te digo una cosa, y te lo digo como profesional de la banca, cuando vienen las crisis financieras, precisamente lo que más sufre son los instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, un fondo de inversión, Que ahora o por una lo visto acción, estamos muy cerca de la próxima, ¿no, Ricardo? ¿Tú qué crees de eso? los economistas se pasan media vida diciendo lo que va a pasar y otra media vida explicando por qué no ha pasado. Así que, si yo supiese lo que va a pasar, posiblemente estaría ya forrado. Nadie lo sabe. Hay ciertos indicadores que siempre cuando se van alcanzando, como puede ser tope de techo del precio de la vivienda, pero es que el mundo está cambiando tan rápido, sobre todo los modelos de negocio, cómo las empresas generan dinero, el tema de la inteligencia artificial, que ahora mismo haces predicciones. Yo tengo claro una cosa, y es que un fondo de inversión puede valer cero, pero una guitarra nunca va a valer cero. Sí, eso es lo que estaba Porque una comentando, guitarra es ¿no? física. Y siempre va a haber gente, un fondo de inversión no sirve para nada, Y que, es dinero. y que hay alguna guitarra que, como yo recuerdo una vez te escuché, que al final es como un piso en primera línea de playa de lujo, Claro, que están que tú a la hora de invertir en cuando llega vivienda- una crisis, lo que se devalúa es un SEAT Ibiza, pero no un Rolls Royce. claro, yo cuando hablaba con clientes me decían, oye, yo quiero invertir en vivienda. Tengo medio millón de euros y quiero este medio millón de euros que aparte tengo mi inversión, digo, cuando yo estaba en el banco. Y yo quiero comprar en vivienda, Ricardo, ¿dónde me recomiendas comprar? Y yo te decía, primera línea de playa o centro de la ciudad. Son las zonas más caras. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, las viviendas del extrarradio, las viviendas que no están cerca de la costa, pero siempre va a haber gente que quiere, con dinero, que no le afecta la crisis, Si casa en tienes primera un buen línea de activo, playa, eso siempre va a o valer. en el centro, y siempre va a valer dinero. O cuando hay una bajada de precios, la sufren menos aquellas cuya demanda sufre menos por la crisis. ¿Cuál es la demanda que no sufre por la crisis? Aquella que es producto de las rentas altas. Y que en crisis las rentas altas Ni se entera. Claro. ni se enteran o sufren mucho menos que las personas normales del día a día, que les puede afectar la subida de una hipoteca, Claro. mucho O más. la subida Entonces, de la cesta de la de compra, hecho, la también gente dinero, da con igual. dinero inversores aprovechan las épocas de crisis para comprar y para invertir, porque es cuando baja el precio. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre hay inversores que quieren primera línea de playa. Pues entonces, el que tiene que vender la primera línea de playa porque necesita el dinero no tiene que rebajar el precio mucho, porque siempre hay alguien dispuesto a comprarla. Y en la primera línea siempre hay menos viviendas que Claro. en el resto, ¿no? Pues eso es lo que yo le decía, hablando tal con la gente, con David, con la guitarra. Si mañana hay una crisis, es posible que las estratos del 68 puedan bajar un 10, un 20, un 30%, pero las estratos del 62 ya te digo yo que bajarán bastante menos. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que las va a querer. Entonces, yo a la hora de invertir, por eso tengo el concepto de guitarra premium. Para mí la guitarra premium es aquella que tiene una demanda muy alta, muy estable, son instrumentos únicos por algo en concreto y siempre va a haber alguien que los quiera. Yo hace poco vendí una guitarra que ha sido de Slash, que le regaló a su manager, a Tom Zutaut, que es el jefe de Geffen, quien firmaba los grupos para Geffen Records, y Tom Zutaut es quien firmó a Guns N' Roses para Geffen, para el Appetite for Destruction. Esto fue un regalo de Slash que le hizo a
a su manager, y esa guitarra ya de por sí existen muy pocas unidades y valen entre 70 a 80 mil euros perfectamente, pero esta guitarra además había sido de Slash, la había tocado Slash, viene con una carta del manager, entonces el que quiere esa guitarra, ya de por sí que es una guitarra cara, Claro. pero si tú además quieres la que tenía Slash, y te puedo asegurar que hay gente con mucho dinero en el mundo dispuesto a pagar barbaridades. De hecho, esa guitarra se ha ido a China. Pero incluso, de hecho, ¿qué tiempo has tardado en venderla? ¿10 Una, días? una semana y porque tuvimos un par de... Por eso también tuvimos un cliente ahí extraño en medio perdiendo un par de clientes porque yo esa guitarra además yo esa guitarra curiosamente la compré hace de años y se la vendí a un cliente mío que me hizo ese encargo y la he tenido durante 10 años y a raíz de sigo manteniendo la relación con ese cliente. Yo la suerte que tengo es que no tengo clientes, que tengo amigos, entonces al final desarrollo una relación personal y hace poco otro cliente nuevo que no conocía me preguntó por esta guitarra, me dijo: oye, yo he visto que tú has tenido esta guitarra, ¿la tienes todavía? Mira, pues no, la vendí hace 9 años. Me interesa comprarla, si me la puedes conseguir. Pues hablé con el propietario actual de la guitarra, que al que yo se la vendí en su día. Le dije: oye, ¿te interesa vender esta guitarra? Porque tengo un cliente que está interesado en comprarla, que es también un servicio que yo doy. Yo a la gente que le vendo guitarra o que invierte en guitarra, luego cuando quieren vender esa guitarra generalmente me llaman. Claro. Oye, Ricky, tengo tal guitarra que me vendiste y tal y cual, quiero venderla. Y ellos saben que yo tengo tipos de clientes que compran ese tipo de guitarra. Vale, yo recompré esa guitarra porque la recompraba a un precio que yo entendía que podía hacer negocio con ella y que si no hacía negocio me daba igual porque estaba dispuesto a quedármela años porque sé que dentro iba a seguir subiendo. La guitarra de Slash casi apuesta segura. Y si es una guitarra que además ha tocado Slash y es una guitarra como esta que existen poquísimas, sabes que va a valer un dinero. Yo de hecho puse varias fotos en mi página web y en Facebook y demás y nunca la puse a la venta. O sea, yo era en la guitarra de Tom Zutaut, de tal, de Slash, que tal. Y hay gente que empieza a llamarte y que quiere comprarte la guitarra. Y al final me le iba a quedar más tiempo, pero un chico de China que estaba muy interesado, yo quería hacer también relación con él y al final pues llegamos a un acuerdo y esa guitarra se fue a China. Y no tenía intención de venderla al principio, pero esa guitarra, a mí me puedo preguntar por esa guitarra en una semana, te voy a decir 60 o 70 personas. De esas 60 o 70 hay mucho curioso y a lo mejor realmente comprarla, yo sé que solo la podían comprar 15 o 20. Pero te digo que después de vender esa guitarra, ha habido 2 personas que me han querido comprar la guitarra. Es decir, ya está vendida. ¿Con qué persona, Ricardo, de las que has hecho operaciones has flipado más? Es decir, oye, de esta que ha llegado a tu casa y has tenido que decir: hostia, vaya tela, que he estado vendiéndole una guitarra o comprando una guitarra a tal ídolo tuyo, o no sé. Yo he tenido muchas historias de ese tipo, desde, ya te digo, yo no sé, de una guitarra que salía en la película de Pesadilla en el Street 3, Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, que es donde Dokken hacía la banda sonora, y una guitarra que yo tenía icónica, y yo hice una serie de 5 guitarras con George Lynch, que es quien tocaba esa guitarra, me dedicó la guitarra, esa guitarra la utilizó el prototipo para hacer una gira con Dokken por Japón. Si a mí me dicen con 15, 16 años, ese o a con lo mejor 14 el top, años, ¿no? Tengo más historias de ese tipo. Yo, por ejemplo, Bueno, Steve con Steve Vai también. Hay una guitarra, por ejemplo, mira, a mí me encanta The Cure. Yo soy hiper mega fan de The Cure. Es un grupo que a mí me encanta. Un grupo de toda la vida me encanta. Y hay un directo de The Cure, que es el show, que es del año 92, 93, de la gira del disco de Wish, que yo he visto ese DVD, ese concierto, no sé, 300 veces o 400, no sé. Cada mes lo veo una vez o dos. O sea, cuando tal, me encanta verlo. Y yo recuerdo cuando están tocando la canción de Lullaby, la famosa del disco de Wish, el famoso vídeo de Robert Smith en la cama y la araña, y se tocaba Paul Thompson, que era el guitarrista de The Cure, toca una guitarra muy rara que es creo que una S125 pero cambiada con el mástil, y una guitarra que yo he visto 100 veces en ese concierto. Yo esa guitarra la compré y la he tenido en mi casa. Ahora está en un museo. Pero yo cuando tuve pero esa tuya, ¿no? ¿O no? ¿O no, ya la vendí. ¿no? Yo la compré y luego la vendí, pero yo cuando yo puse... ¿Qué tienes en mente? Ah, vale. Cuando yo puse... Está del norte de España. Exactamente. Yo hubo un momento en el que puse o sea, yo tenía la guitarra aquí en el regazo y me puse el concierto. Yo estaba viendo... De hecho, tengo un vídeo en el que... guitarra en la tele. O sea, yo estaba diciendo, esa guitarra que yo llevo viendo tantos Está años aquí, allí, ¿no? estaba allí en ese Era la momento misma, ¿no? icónico. O sea, Sí, Y de hecho tengo un vídeo, creo que está por YouTube, donde está de fondo en mi cine, yo tengo un cine en el sótano y está proyectándose el concierto y yo estoy tocando por encima con la guitarra que sale, o sea, es una sensación de irrealidad
Es Sí, ahí como... Claro, un día de es eso te tiene que costar trabajo dormir, pero a muerte, ¿no? O sea, El subidón de adrenalina, ¿no? Cuando tú conoces bueno, eso me ha pasado a mí con la guitarra de Juan Valdivia, con la que se grabó Senderos de Traición, de Héroes del Silencio, ¿vale? A mí Juan me prestó esa guitarra porque hicimos una réplica para su homenaje, para luego sortearla y tal y cual, y la tuve bastante tiempo en mi casa, la guitarra con la que se ha grabado un disco que yo he escuchado de niño. Que perdona, pero que tú lo dices como algo tan normal, pero tú acabas de decir, a mí Juan me prestó esa guitarra. Tú estás pensando, ahora llévatelo, O sea, míralo fríamente en plan Claro, de, claro, no, por eso me ha pasado. el guitarrista de Héroes del Silencio me presta la guitarra con la Con que la está que tocando haga. la chispa adecuada y todos los O sea, esa es la guitarra que sale en el Tour de Dice 2007, que tú, también lo he ¿hola? visto ¿Y 200 tú lo veces en conocías DVD. ya? Yo conocí a Juan porque yo he sido admirador de Juan muchísimo tiempo, para mí Héroes del De la Silencio era época una banda que de me Héroes, gustaba claro. mucho y tal, y yo siempre tenía la espina clavada de que a Juan todos los guitarristas lo aman, lo reconocen como una personalidad única, un sonido muy particular, pero no era un tío que se haya reconocido del mundo de la guitarra como debía. Entonces yo me empeñé en hacerle un homenaje desde el Museo de la Guitarra. A través de Joaquín Cardiel y de su hermano, de Antonio Cardiel, contacté con Juan y le planteé, le digo, mira Juan, nosotros queremos hacerte un homenaje desde el Museo de la Guitarra para poner en valor un poco lo que ha sido tu carrera como guitarrista. Entonces se nos ocurrió porque Juan siempre trabaja con una ONG. Juan es una persona excelente, generoso. De hecho, casi todas las guitarras de Juan la ha donado, la ha regalado para causa humanitaria. Y yo sé que Juan trabajaba con Global Humanitaria, entonces se me ocurrió la idea de hacer un homenaje haciendo una réplica de la guitarra esta tan famosa, que es con la que se grabó Senderos de Traición, y sortearla para conseguir y recaudar dinero para Global Humanitaria, que se encarga de la infancia más desfavorecida, como un proyecto bonito para ensalzar la figura de Juan y además con un trasfondo humanitario. Juan le gustó mucho la idea y tal, y a partir de ahí yo conocí a Juan. Entonces, cuando íbamos a hacer la réplica, yo le dije a Juan, mira, si no te importa, o fotos, si puedes. Y dice, no, yo te la mando. Hostia. De hecho, yo recuerdo la anécdota y es que a mí me llegó la guitarra de Juan Pa verte envuelta en grabar la cartones, foto, envuelta en la carita cartones de aquella ese manera. carita, ¿sabes? Imagínate. Y a mí cuando me llegó y yo abrí esa guitarra, yo decía, esta es la guitarra que te saca. O sea, yo recuerdo además que tenía un preset en el camper de entre las tierras y tal, y yo conecté esa guitarra que tengo grabada y ¡pum! Y pega el eco y dice, esta es la guitarra con la que se grabó el disco. Esta sí suena, ¿no? Y esa hice lo mismo, me puse el DVD con la guitarra aquí y yo decía, esa guitarra que está tocando Juan ahí en el tour del 2007 es la y que está grabada en los senderos de traición, en la foto de... Claro, hombre, imagínate. Tú piénsalo Tiene que fríamente. ser un cortocircuito mental eso es un en ese sueño hecho momento, realidad, sí, o sea, ¿esto eso- qué es, tío? Por eso te digo, eso es por lo que yo tengo la suerte de que yo me fui del banco, digamos, entre comillas, por escape, pero tuve la suerte de dedicarme a algo que me gusta, que me ha permitido vivir aventuras y cosas que yo De jamás las en mi vida vivencias, tío, que hubiese al final vivido y... Es que lo que hablamos antes, ¿no? Que es que eso va mucho más allá del dinero, mucho más allá de lo que ganes. Eso es una satisfacción que después no te deja dormir, pero no te deja dormir no por estrés, no te deja dormir por el subidón de adrenalina que te ha provocado lo que estás viviendo, ¿no? Eso es una gozada. Pues lo que os comentaba, que no es ¿Qué solo... ¿Qué otra experiencia como esa has tenido? A ver, por ejemplo, así anecdótica... Bueno, y cuando conociste a Murphy-Lab, tío. A Tom Murphy, dice. Esto hay que cortarlo, Las tío. paredes del laboratorio. Fue muy curioso porque, Es coño, Murphy-Lab, ¿no? Pero yo ha- he sido ha fan de llegado Tom hasta allí. Murphy, yo tengo la Slash, la primera que sacó de Slash, la Jessica, la del año 87, la de la gira de la Appetite. Además tengo la Agent Sign, que viene firmada por él, que es la que tiene la típica M de Tom Murphy. Y yo tengo una cantidad de Pero en guitarras... su laboratorio, o sea, en su taller no has estado, ¿no? Sí, yo estuve, ¿Sí? estuvimos allí, estuvimos en la Hostia, Custom tío, pues Shop. dame detalles, Hay tío. una habitacioncita secreta que él tiene, que ahí no entra ni gay. Que como Detalles dice, no, vamos, Detalles fuera de ni el cámara. presidente, Eso- ni el no, presidente que nos entra tiran el allí. podcast, Pablo, detalles fuera de Esto cámara. nos enseñaron, de hecho estuvimos y vimos toda la Custom Shop, nos hicieron un tour de cómo fabricaban todas las guitarras, yo estuve con Tom Murphy allí, Y me probaste, estuvo contando... inciso, y probaste qué guitarra que a día de hoy tiene un amigo en común. ¿Cómo? ¿Qué Y, guitarra? y probaste, que he visto yo la foto, una guitarra muy importante para mí que tiene hoy día un amigo en común. Ah, pero eso no fue en la Custom. Custom Shop, eso es en el Vault, Sí, sí, en el Vault de Vault de Gibson, sí, eso fue una Burs del 60 muy famosa. Pero vamos, en el Vault estaba esa Burs, estaba la Big Ed, una Explorer, Sí, sí, que también, Linker, y o sea, estaba una Flying Nubel 58, que eso era... Esas tres guitarras valen más de 2 o 3 millones de euros, solo esas tres guitarras prácticamente. Pero le dieron para tocar la Burs del 60 de Chris Hammett. Sí, esa yo pude tener en mis manos y probarla como- y tal. Y Sí, como el que no quiere la cosa, ¿no? son experiencias que tú dices, ¿cuánto vale Claro. esto? O sea, si yo hubiese seguido en el banco, esto no lo hubiese vivido. Entonces, es lo que yo te digo, yo hoy día tengo la suerte de decir que no trabajo por dinero, trabajo
por cosas Pero no que me cambié motivan de mucho. tema, tío. Yo estaba en el taller de Murphy. en el taller de Murphy. A Pablo Murphy le Claro. El taller de, o sea, tú A mí entras me a la gusta un Custom taller Shop, con ¿vale? cultura. Entonces hay una especie de recepción donde está el M2M, está el jefe Y de el los taller, proyectos. vamos a empezar por dónde está. ¿Dónde está físicamente ese taller? En la Custom, Gibson tiene dos fábricas, la fábrica normal y la fábrica, digamos, de Custom Shop, ¿vale? Tom tiene el taller dentro de la Custom Shop. Entonces, dentro de todo el taller de montaje que hay dentro de la Custom Shop, hay un apartado donde trabaja Tom Murphy y su equipo. Y luego hay una habitación secreta que es como dice, ahí no entra ni el presidente, donde él hace Sí. sus Ahí solo experimentos entra él. y sus cosas y Ahí tal. entra con la... De hecho, es curioso porque te digo, Con las pócimas según tengo yo secretas. entendido y según me contó Tom, él no no forma parte de la plantilla de Gibson, sino que Que él es es un externo. colaborador con Gibson y hace su arte. Es colaborador, pero trabaja allí físicamente Correcto. en su... De hecho, yo creo que cuando estuve con Tom me enseñó varias guitarras porque está muy metido ahora en el tema de Murphy con acústica y está haciendo cosas acojonantes. Impresionante, ¿eh? O sea, yo he probado con la- acústicas, con la- yo probé ahí impresionante, acústica en impresionante. Murphy y yo he probado acústica antigua. Y ahí sí que hay un trabajo que afecta a la sonoridad del De la instrumento, no solo al look, Ujú. Sí, sí. que es impresionante. O sea, yo no sé, este hombre es un genio loco, pero te puedo decir que eran guitarras nuevas, porque son nuevas, bueno, envejecidas, así decirlo, pero es que sonaban antiguas. Yo no lo sé. Le hace lo que sea que afecta también al sonido, ¿no? Correcto. ¿Y este hombre de dónde salió, tío? El Murphy... Tom Murphy yo creo que empezó colaborando... Familia de Panoramis. ¿Eh? Era druida. Es un druida, tío. No Se cayó la marmita Sí, y... sí, porque... Era un tío que pintaba la guitarra, madre con era el pelito conocido- blanco, la barba blanca, Sí, pero sí. sentado a la misa. Era conocido por su trabajo tanto pintando guitarras como relicando. Entonces Gibson empezó a utilizarlo Que para no era sacar ciertas constructor, ¿no? ediciones. No. Eso se dedicaba a... Ah, Relic. Hacía pintura y relic. cierta edición, entonces en ciertas ediciones representativas que ha hecho Gibson, como la de Slash o tal, el sello de Tom Murphy era como de calidad. Entonces ya empezaba a sacar la guitarra y sabía que digamos el Pero envejecido siempre ha sido colaborador, ¿no? Sí, sí. Nunca No, ha no, sido no es plantilla Creo que sí, de- creo que Es como una no ha empresa llegado aparte, nunca a parece. ser plantilla de Gibson como trabajador, pero sí un colaborador y ahora tiene su propio departamento, que es el Murphy Lab, donde ya tiene un equipo que la ha adiestrado y que hace las cosas, etcétera, etcétera. Pero él estaba ahora muy orgulloso y estaba muy centrado en el tema, ya te digo, de la Y cuando tú acústica. estuviste en la visita esa, ¿pudiste ver a la gente de su equipo allí trabajando y Sí, demás? sí, eso además. Relicando guitarra y tal y cual, o están allí en una... Había una parte que era cerrada, yo me fijé cuando Hablo pasamos allí, por el me lo veo- taller, Lo veo con el móvil así, Hombre, grabando llevo- todo ahí de... llevo porque hay cámara ciertas oculta cosas del por todos lados. relicado y tal y cual que me supongo que eran aparte. Nosotros lo que vimos más fue la fábrica de la parte de la Custom Shop, pero sí es verdad que mirando al trocito que tenía así de Murphy Lab, hay una parte donde están, digamos, creo yo, lo que es el equipo y luego está el despacho o el taller de científico loco, como decimos, de A lo de mejor Tom ahí Murphy, tiene más- donde puede tener más. secretismo, De hecho, ¿no? recuerdo que gastó la broma esa, decía, o no sé si me acuerdo, no sé si fue mi amigo Nacho que trabajé también en Gibson o fue Tom quien dijo, aquí no está permitida la entrada ni a César Guilla, ni al presidente, no sé si de broma o no, pero era como diciendo que él es muy Que lo mismo reservado es real, ¿eh? No lo sobre- voy a entrar, sí, que pues, me- yo que me lo Murphy es puedo... verdad que es bastante... Me lo puedo hasta creer. De hecho, ya que nos íbamos, me acuerdo que pues, estábamos hablando y tal. Oye, pues sí, porque bueno, tenemos algunos amigos comunes, ¿no? Del tema de la guitarra y tal. Y ya hablando, cuando nos íbamos, digo, te voy a pedir echarme una foto contigo. Yo soy admirador tuyo. Yo he tenido 18, 19, 20 años, 21 años y tal, y he visto tu guitarra y Esa foto no la tienes que pasar, tío, y la ponemos en esa, el vídeo. sí, ¿eh? sí, luego la paso en el vídeo ya. Me eché mi foto con Tom ahí al lado Qué en, guapo, tío. en el y coño, pues son Y sueños es majo que el te- tío, ¿no? Sí, a mí agradable. me parece un tío súper llano. Además, él ve ese interés que tú tienes en la guitarra y es un friki como, Claro, como nosotros. claro. Y cuando te pones a hablar, eso es lo que te digo que en el mundo de la guitarra Claro, es que, pasa bueno, mucho. Al final es lo que hablamos fuera de cámara antes, lo que dices tú. Y yo, es que el caso del Kirchhammer y tal, pero es que al final es un tío que, bueno, que ha triunfado en la vida económicamente, pero no deja de ser un friki de esto. Es que Bonamassa es un friki de esto. Está feo decirle que a lo mejor un poco una intimidad, pero yo muchas veces yo hablo con Juan Valdivia y me llama porque ha visto una guitarra Claro, que le claro. gusta o que se quiere comprar No, y y llama "Claro, a su Ricky, colega, que he Ricky, visto claro, esta, ¿qué te parece? claro. La he visto aquí, tú cómo la ves, tal, hostia Juan, cómo mola esa guitarra, pues tal, no sé qué, hace poco se compró me acuerdo una Telecaster y tal, caballo loco, hostia Juan, que me la tienes que dejar probarla, que no... Sí, los grandes artistas son personas como Sí, sí, nosotros, sí, que claro, disfrutan claro. la guitarra desde el mismo punto de vista y les gusta, o sea, yo he estado, el otro día estaba hablando con el guitarrista de Primal Scream, Barry Oliver, que además ha sido guitarrista de Liam Gallagher y tal, que un tío ya, y estaba allí en el show de Londres, pues como estaba yo, babeando como a todos. esto, Claro, que claro, una guitarra claro, más claro. chula y tal, y una cosa la pasión siempre está ahí, que Es lo bonito también. es ¿no? lo del bonito mundo de este tema. Entonces, es cierto que yo tengo un negocio basado en la guitarra, pero es cierto que ni yo
ni la gran mayoría de gente que conozco que se dedica a esto en serio prioriza la rentabilidad o el negocio por encima de la pasión y la relación con las personas. Y David lo sabe porque trata con gente ya Y además, de cierto además, nivel. de hecho, yo creo que es la clave de por qué este negocio funciona. Sí. Yo en mi opinión, la clave de este negocio funciona. Hay una confianza Porque entre hay personas. Hay un grado de confianza que, de hecho, pero fue cuando alguien, lo que hablamos, cuando alguien rompe esa barrera de confianza es como la ha roto, compañero. Sí. Hay gente que está fuera y está dentro del círculo. Eso como la película está de Robert De Niro, ¿no? De Meet the Parents. Sí, los el padres círculo de de confianza. Y además, el mundillo, evidentemente, todo el mundo se conoce. Cuando las manzanas podridas, todo el mundo las conoce, sabe lo que hay, lo que no hay. Pero luego, o sea, yo he ido a hacer negocios a gente que no conocía y me he vuelto con un amigo con el que yo tengo relación ahora, por ejemplo, de hace ya más de 10 años. Y yo digo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Pues como yo conocí a David, pues comprando una guitarra, vendiendo una guitarra, pero al final, como comparte una pasión, pues Claro, te pones a al hablar final del une tema mucho. Claro. y te hace amigos. Yo qué sé, yo tengo gente con la que empecé haciendo negocios que ahora nuestras familias son, o sea, mi mujer y su mujer se hablan y quedan Claro, aparte, claro. y eso es lo bonito de esta historia, que es un sector donde, o un negocio, o un mundillo, donde es muy retributivo la experiencia que tienes con las personas. Evidentemente hay un motivo económico detrás, pero no es el motivo principal, creo yo, que mueve el mundo de la guitarra. El dinero en sí no lo es. Es más la pasión por la guitarra, porque tú lo ves en los tratos cuando ya hay cierta confianza con la gente, como ni el dinero. El problema no suele ser el dinero, no. La La pasión gente está por encima comparte, efectivamente, del negocio. mira más el tema tener una económico. buena relación contigo, el que tú te lo pases bien, el darte la guitarra de tus sueños y el pasártelo bien, vivir aventuras, como digo yo, Claro. que ganar más o menos en una guitarra. Eso sí es cierto que, por lo menos en mi experiencia, es así. Y es más, cuando no es así, no trabajo con ese tipo de personas. Cuando yo tengo una experiencia en la que el dinero ha primado por encima de la experiencia en sí o de la relación personal, generalmente conlleva un coste que no te compensa. Porque es mucho más divertido hacerlo con amigos. Claro. Richie, y si tuvieras que, por ejemplo, viendo algo totalmente por decirlo, profesional, tuvieras que, siempre hemos hablado, ¿no? Lo de cromo o guitarra, ¿no? Si por ejemplo Pablo ahora te dice, oye, me acaba de dar a mi mujer un regalo de Navidad $12.000. Sí. Y te dijera, voy a meter $12.000 en un cromo. ¿Qué cromo le dirías? Pero Y no, si- depende. ¿La guitarra la vas a tocar o simplemente Un cromo. quiero invertirlo porque es un Exactamente. cromo? Y si te dijera, quiero una guitarra cromo, por así decirlo, Ujú. mójate, yo iría por esta o por esta. Ahora mismo, con unos $12.000, Si no son Me 12, iría si a no una- son 12, son 15, que Pablo le pide más dinero a la mujer, no pasa nada. No me me, iría no a- me va a dar ni 1.000, o sea, ni 100. si es cromo, porque con Vintage no va a llegar a invertir, Claro, no, con sí, ese dinero no obviamente. va a llegar. Me iría por alguna edición limitada de algún artista que sea más o menos mainstream, Ujú. que sean numeradas y que sean limitadas. Es decir, algunas series que salgan de 5. Porque bueno, cuando han sacado Gison la serie al principio, valían eso. La H and Sign valían $10-12.000, no valían sí, mucho sí. más. Por ejemplo, la Mark Knopfler, una Gison del 58 réplica de Mark Knopfler, firmada por Mark Knopfler, valía 10.000. Sí, no eran nuevas. relativamente. Ahora valen 40. Pero en su día valían. Entonces yo apostaría por esa guitarra. Yo, por ejemplo, si me hubiese dicho 20, la Regreso al Futuro. Sí, yo también. Sé que es una Por guitarra eso que es mítica. No te he Esa dicho ya 20 se- para ponértelo difícil, porque se ve que me vas a Ese decir tren ha esa, pasado ¿vale? ya. Sí, ahora por ejemplo creo que estaban a punto, bueno, han sacado por ejemplo la de Noel Gallagher también, Sí. pero si un modelo es numerado y limitado y es de un artista conocido, siempre va a tener una demanda. ¿Por qué? Porque va a haber muchos seguidores del artista que van a querer la guitarra va a ser limitada y además está numerada con un certificado, con lo que Claro. si tú metes el dinero en eso, sabes que siempre va a tener un valor y que siempre va a haber una demanda y que generalmente el precio va a subir. Porque ¿cuántos fans en el mundo hay de, no sé, de Mark Knopfler? Millones. Y solo hay 50 guitarras firmadas por Mark Knopfler. Para millones de fans. Sí. Para millones de fans. Entonces, tú sabes que esa guitarra... ¿Y por qué solo hay 50, tío? Porque lo hacen así, hicieron ¿no? una, Claro, porque una serie, ¿no? La parte interesante es por lo que Gibson limitada. hace negocios, que saque ediciones limitadas. Si no fuesen limitadas, la guitarra no aguantaría en el valor. Pues 50 son muy pocas. O sea que... Entonces yo te diría que te fuese por una serie limitada, numerada y a ser posible de un artista muy conocido. De hecho, ese tipo de guitarras suelen estar vendidas antes de llegar a las tiendas. Porque hay gente que cuando se entera que el modelo va a salir, Claro, al la final se reservan o filtra por una y- señal,
Y luego hay una distribución de guitarras que depende de la cuota de mercado. Por ejemplo, Gibson suele dar, si hay 50 guitarras, a lo mejor tiene una demanda de tiendas de 1000. Las 50 guitarras se las da por zonas de distribución a aquellos distribuidores que más guitarras Gibson venden. Claro. por ¿Y cuáles cuota. son de la... Con lo cual 30 se quedan en Estados Unidos. Claro. A nivel mundial, ¿cuáles son los mayores distribuidores de...? Como de tienda en Gibson? sí, como tienda, a ver, Gibson ya de por sí es distribuidor, luego tiene sus tiendas, pero tú tienes tiendas, pues tienes, no sé, en Europa tienes desde Thomann a Guitar Point, en Estados Unidos tienes... Sí, pero de instrumento vintage, o sea, del... Ah, de vintage. Sí, de vintage, ¿no? De vintage, de vintage en Estados Unidos están los típicos o los clásicos de toda la vida, que llevan toda la vida en el negocio, que puede ser Norman Rare Guitars, Grum, Wellstrom Guitars, Rumble Seat Music con Elliot, son tiendas, Carter, que son Carter, donde, Carter tiene un material. donde han comprado los músicos y que llevan operando desde los años 60. Son sitios míticos, de hecho son lugares de peregrinación. Hay un documental en Netflix sobre Norman Rare Guitar y la tienda en sí. Ah, sí, no lo Sí, sabía. sí, hicieron un documental a Norman. Ya Está... lo buscas esta Lo que pasa es noche. que en España no está, la tiene, creo que está solo en Netflix Estados Unidos, pero vamos, creo que está en plataformas de descarga para poder... Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Está, y es un documental sobre Norman Rare Guitar y salen pues todos. Allí van a comprar los músicos famosos, allí se han comprado las guitarras. Tú habrás estado allí, ¿no? Por supuesto, ¿no? En Norman no está, la última estuvimos porque fue en Nashville y sí estuve con Elliot en Rumble Seat Music, estuvimos hablando con él, pero además mantengo amistad con Elliot. Y son tiendas que son lugares de peregrinaje. Hay gente que hace turismo y va a ver la tienda de Rumble Seat Music o que va a Yo he ver ido a Londres a ver Carter. guitarras. O sea, yo lo digo que tener. Yo he ido expresamente a Londres a ver guitarras. O sea, que Claro. la gente me dice, ¿en serio? ¿No has visto...? Bueno, yo he tenido un día libre en Londres por tema de trabajo y no fui a ver Big Ben ni nada. O sea, yo no hice turismo en Londres. O sea, la tienda Lego para comprar unas cosas a mis hijos y... Y de maestría. Allí. Hasta que se hizo de noche que me echaban, ¿no? Si no, no... Hay una afición, o sea, la guitarra, yo veo, a ver, yo creo que somos una generación que ha vivido al calor de la música de los años 60, 70 y del 80 y ha sido culturalmente algo muy importante dentro de nuestra generación, esa música generalmente ha sido basada en guitarra, en un instrumento que ha sido icónico, luego hay una parte del rock y de los guitarristas, del look, de tal. Y yo creo que es una narrativa o un misticismo que tenemos nosotros en nuestro ideario colectivo que hace que la guitarra sea un icono pop. Y es un icono, aparte de que es un instrumento y que puede hacer música con él. De hecho, en el Vintage, en el último show de Vintage, en el de Londres, había gente, por ejemplo, la Beast, yo no llegué a tocar la enchufada, pero solo tenerla en las manos esa guitarra Sí, claro. y verla es como decir, hostia, esta es la guitarra que está en los discos. O sea, es como el arca perdida de Indiana Jones, ¿no? Claro. Es algo que sobrepasa el objeto para convertirse en una idea o en algo místico. Sí, un icono, un icono. En un Un icono, icono. como te digo, en el ideario colectivo. Entonces, eso es lo que Gibson, por ejemplo, en el último año ha sabido hacer muy bien. Muy bien. Ha sabido explotar la marca Gibson Más allá de la música. más allá de lo que ha sido el instrumento Sí, o la más allá de la música, música. sino como el icono. Lo va a modernizar. De hecho, el lema a mí me regaló César uno de los trocitos de. Tiene unos trocitos de madera en las Sí, mesas lo he que ponen visto. Gibson, do epic shit. Lo he visto, lo he visto. Do epic shit. Haz mierda increíble, o sea, haz cosas increíbles. Que sean. Y es cierto que ellos han sabido vender la imagen de Gibson y la marca de Gibson más como un icono que Claro. como un instrumento. Entonces, en el momento en que tú trasciendes el producto y creas una marca, el valor del producto sube porque es la marca la que eleva el precio del producto. Claro. Y eso Gibson lo ha sabido hacer muy bien. Y luego, cuando esa marca además se convierte en la guitarra que tocó Marty McFly o en la Bus del 59 que utilizó Billy Gibbons en los discos de ZZ Top, que es algo que la gente flipa. Claro. Por eso hay la afición, creo yo, que hay con la guitarra, por eso hay tanto foro, por eso hay tanta... Se sigue tocando la guitarra como instrumento, se siguen vendiendo... vamos a ver, ahora está pasando con los vinilos. Yo siempre he tenido mis vinilos antiguos y tal y cual, y en los últimos años pues me gusta escuchar la música en vinilo y tal, y en los últimos años el vinilo ha subido de precio. ¿Por qué? Porque está habiendo un revival sobre el vinilo, Claro. y no es por la música en sí, si la música la puedes descargar, es por tener físicamente Claro. el disco. Claro, como una El- vuelta la al ceremonia pasado, de poner ¿no? el disco en el vinilo, Siente en cierto modo lo la que portada, sentía lo que cuando representa lo ese disco. escuchaba en la época. O sea, un archivo digital, La mística FLAC, que suena de puta madre, pero y lo tienes metido en un dispositivo electrónico y te lo metes con tus cascos, Claro.
que sí, que es la música, pero tú realmente lo que quieres es el disco. Por eso yo tengo un póster de Regreso al Futuro. Es como, eso, es algo, es un objeto de deseo. Claro, lo que hay más Y allá culturalmente la Yo creo que guitarra es se lo ha que convertido en un objeto de deseo que representa Claro, desde la yo creo que, juventud, claro. el rock, los Sí, grupos de tu vida, o aquella canción que tú escuchaste con tu novia mientras iba en el coche Sí, sí, la sí. primera vez Claro, hombre, y eso, y ya tal, bonito. o el Sueños solo de de la Johnny B. adolescencia, Good que todos claro. hemos tocado, Claro, de claro, Chuck por ejemplo. Berry y Claro. tal igual. Yo tengo que hacer un vídeo que lo haré a ver si te saco un rato de tiempo después de salir de la playa y quiero hacer un vídeo con la guitarra de Regreso al Futuro, pero en plan friki. O sea, yo esa guitarra no la voy a vender. Desde aquí lo digo, no me hagáis ofertas, no está a la venta, no la quiero vender, salvo posiblemente sea una de las últimas guitarras que venda. Está cebando la venta. Que venda, claro, que hay que vender el producto, hay que darle un poquito hay que ponerle calidad a la película, ¿no? Pero es cierto que yo esa guitarra quiero hacer un vídeo para que la gente lo vea desde el punto de vista de un tío que se dedica a la guitarra profesionalmente, pero además es un friki de Regreso al Futuro de toda la Y vida. aparte de la mística esa, ¿está guay la guitarra o no? A ver La si me guitarra vas a decir está después, guapísima. ¿no? De hecho, no, te no, digo, no, no, es no, de lo no, mejor no, que he no, visto no, salir de Murphy Lab. No es porque ¿Sí? la tengo yo. O sea, porque yo he tenido una del año 65, ¿era? Sí, la tuya la que tiene Juanjo. Sí, ahora mismo está. Sí, 65, esa- 65. Correcto, una 65, que era, porque no existía la edición de Regreso al Futuro, entonces yo tenía una roja, Sí, más lo o menos más del año y tal cercano igual. posible. O sea, que Claro, conozco claro. bien la guitarra, el modelo original, y a mí me ha llegado la Murphy Lab, y dice, hostia, tío, parece. Está muy, muy, muy conseguida. Muy conseguida. Hay ciertas cosas en que se nota que no, por ejemplo, algunos dorados del VIP y tal, pues dicen, no, pues. O sea, es muy difícil, pero está muy bien hecha, y la guitarra suena espectacular. Y el olor, no puede, que la madera Huele no puede oler. huele a nuevo. También es cierto que esta trae un condensador de flujo y la otra no. Claro. Hombre, somos Y la la llave también. del DeLorean. La llave del DeLorean, hay un póster del Enchantment Under the Sea, del baile, tiene una cantidad de chucherías La que foto, eso, ¿no? en La las foto, ediciones la foto limitadas, mola en, mucho, en tío. los cromos, Claro. pasa eso, que además te meten memorabilia dentro Eso de la mola, guitarra y es como... El estuche, tío. El estuche el está guapísimo, estuche Marvin con- Berry and the escúchame. Starlighters. Yo cuando vi mi Es un estuche y puntazo. cuando vi el estuche antes de abrirlo, Un digo puntazo. ya me gusta lo que he comprado. Cuando Es vi el un estuche puntazo. delante, ¿sabes? Porque ya me gusta lo que he comprado. Me da yo- igual lo que venga dentro. Yo como fan quiero hacer un vídeo de esa guitarra para compartirlo con los flipados de la guitarra y con los freaks de Regreso al Futuro. Y voy a disfrutar de hacer ese vídeo y de tener la guitarra. Que te digo, es cierto que esa guitarra son 20.000 y tú dices, coño, que 20.000 en una guitarra, no todo el mundo se la puede permitir y tal. Agotada, Sí, sí. agotada desde el momento uno, y yo te digo que esa guitarra, yo tengo una apuesta personal de que esa guitarra será una de las guitarras que más se revalorice y más buscadas sean dentro de 10, 15, Seguro, 20 años, totalmente. porque es un elemento icónico de la cultura, tanto pop americana como Claro. en España. O sea, Sí, Regreso sí. al Futuro es una película que ha marcado a Los generaciones. 50 años, el 50 aniversario de la película. Va a ser va a ser una Correcto. locura. Va a ser En una die- locura. En 10 años esa guitarra, yo creo que va a subir mucho. Va a ser una locura. Yo sabía que esa Ahí guitarra... tiene la jubilación, Ricardo. No, no creo. Sí, como digo, todas las guitarras que tengo generalmente están en venta mientras me haga falta dinero para comer. Pero mientras no me haga falta dinero para comer, Disfrutas no me de ella gusta teniendo- vender. No me gusta vender. Sí es cierto que dentro del negocio, es lo que digo, yo hay guitarras que me ha costado vender, pero yo llegué a un punto en que dije, esto es un negocio. Entonces ya no es un hobby. Mi hobby me podía permitir financiarme mi hobby con lo que yo ganaba en mi trabajo. pero ahora Pero es que ya- ahora esto es mi trabajo. claro. También dentro de eso hay ciertas guitarras que yo tengo varios... Y perdona, Richie, Dime, dime. una pregunta, esto lo cortamos para que tu mujer no lo vea. Vamos, no lo vamos a cortar, pero te decimos que sí, para que te Hacemos mojes. como que sí, ¿no? Seguro que alguna has comprado para la empresa, Sí. pero para ti. Bueno, el 99%. No eso todas, no. todas. Yo no compro ninguna guitarra para Igual mi que la negocio que que a mí no compras me tú, gusta. David. Ah, pues Yo tengo una máxima que Yo es lo Golton que... no compro nunca, tío. Golton nunca invierto en Golton. Claro. Yo en Golton no invierto nunca. Yo, mira, una de las cosas que me decía la gente, tú como tienes tanto ojo para la guitarra, ya sabía, yo digo, mira, yo siempre he comprado lo que me ha gustado. Y como al final tú vas afinando el morro, como Claro, porque claro. cada día a mí nos gustan las mismas cosas y no, No, somos no. tan parecidos y Claro. tal, pero hay cosas que nos gustan a los dos mucho. Y son cosas que gustan mucho a la gente. Cuando tú compras algo porque realmente te gusta, posiblemente a gente como tú también le guste mucho. Entonces yo hay ciertas guitarras que he comprado para la empresa, pero yo todo lo que compro a nivel de negocio es porque me gustan o porque les veo un potencial. Yo no he comprado ninguna guitarra simplemente porque le pueda sacar dinero. Si a mí la guitarra no me gusta, no la compro. Porque prefiero comprar una que me guste, disfrutarla, porque además generalmente yo es muy raro que compre una guitarra y la venda en corto plazo de tiempo. Yo la suelo tener años. 1 o 2 años mínimo, 3, 4, alguna que la he tenido de años, esta de, yo te digo, la
La de Slash la vendí hace 10 años, la he recuperado ahora. Pero es muy raro que yo no hago operaciones de comprar una, porque además es muy difícil comprar una guitarra por X y venderla por X más 20 o X más 10. Tiene que pasar De un un día tiempo y que para otro, esa guitarra se revalorice. Entonces lo que yo hago, compro guitarras que yo creo que se van a revalorizar y creo que se va a revalorizar porque yo veo que a mí me gustan y que yo pagaría dinero por esa guitarra y que creo que con el tiempo va a ser difícil conseguirla. Mi última apuesta ha sido una Stratocaster del 57. ¿Por qué? Porque creo que aparte de los modelos del 62 hacia atrás, 62, 61, 60 y 59, que van con el diapasón de Rosewood, las que llevan el diapasón de Arce, que son ya del 58, 57, 56, 54, 55, tienes que tener un modelo con diapasón de Arce. La 54 ahora vale muy cara, la 57 un modelo muy mítico, a mí me gustaba la 57 y he dicho, pues voy a apostar por ahora, porque es la que a mí me gusta. Y además voy a comprar una que tenga una historia detrás, etcétera, etcétera. Yo esa guitarra, mi idea es quedármela los máximos años posibles. También soy consciente de que yo tengo un negocio y que si mañana, por motivos del negocio, esa guitarra es un producto que está dentro de mi empresa, Hacerlo con liquidez, pues tienes ahí, claro. yo mi idea es que el fondo vaya creciendo cada vez más, que es lo que yo estoy haciendo estos últimos años y el fondo va muy bien, de manera que yo vaya vendiendo aquella guitarra más barata o que menos me gustan o que... O sea, por necesidad me refiero, porque luego si te llega un cliente y dice yo quiero esto, la vendes y le sacas tu dinero o buscas una en el mercado. Pero yo generalmente voy a tender a quedarme aquellas guitarras que les veo más potencial de revalorización y voy a intentar buscar para mis clientes aquellas guitarras que tengan más potencial de revalorización. Por eso cuando alguien a mí me compra una guitarra y no es una guitarra que yo he buscado, sino que es del fondo, ahí me dicen, ¿tú estás seguro que esta guitarra se va a revalorizar? Digo, ¿tú qué crees si la compré para mí? Claro. Esta guitarra la compré para mi negocio hace 4 años y le voy a sacar un dinero y cuando la compré en su día es porque creía en ella y es que sigo va a seguir creyendo. revalorizando. Y va a seguir, pero De hecho a mí me ha pasado bueno, me ha pasado más de una vez, más de una vez. Yo he comprado una guitarra, la he vendido a los X años y luego la he vuelto a recomprar a los años por más dinero. Porque he dicho, hostia, es que esta guitarra va a seguir subiendo. Eso es lo que me ha pasado con las Sí, bueno, el caso del... ¿Cuántas guitarras tiene ahora mismo? ¿Sabes el número exacto, Ricardo? Pues exacto no te sé decir. Lo cortamos también para tu mujer, no te preocupes. No, mi mujer ya está curada de espanto, ya además como lo he disfrazado de trabajo no me... Es cierto que antes tenía más guitarras, pero yo sí fue... Esa historia me suena, ¿eh? Yo sí fui haciendo... Eso no suena a todo lo que estamos casados. Cuando yo ya me empecé a profesionalizar más, sí es cierto que empecé a vender guitarras de menos de 10.000 euros y empecé a invertir en guitarras de más de 10.000 euros. De hecho ya he ido escalando en precio, entonces ahora tengo bastantes menos guitarras de las que tenía hace 4 años. Pero así un número gordo, más o menos. Yo estaré ahora mismo... 100, 40... No, yo creo que estaré ahora mismo unas 50 guitarras, quizá. Como el fondo está compuesto ahora mismo de unas 50 guitarras. Buen número. 50, sí puede ser 50 guitarras perfectamente, creo. La verdad que no llevo el número exacto porque... ¿Y esas guitarras las tienes en un banco, Ricardo? Porque, hombre, eso No, la guitarra es un patrimonio... yo en mi casa tengo las 4 guitarras que toco y generalmente suelen ser las más baratas, vamos, porque no en casa primero no tengo las condiciones de conservación. Claro, por eso, hombre, que son 50 guitarras... Yo tengo un almacén de cierto seguridad valor. dentro de un complejo que además va con su humidificador, con su control de temperatura, metida en sus fundas, con su seguridad, etcétera, etcétera. De todas maneras, este tipo de guitarras no tienen tampoco el problema de seguridad que te las vayan a robar o algo, porque generalmente eso es un material que sería muy difícil de luego vender, no es una cosa que... ¿O te lo roba alguien para quedárselo? Sí, exactamente. Y aquí en España no es... Yo no tengo seguro. Yo además tengo todas las guitarras tan aseguradas, porque evidentemente llega un punto en que tienes que hacerle un seguro. Y luego aparte yo mi guitarra nunca las tengo en casa. Yo puedo tener puntualmente una guitarra en casa porque Sí, que te la lleve. a tocarla o lo que sea. Sí, o para una foto, cuando le he hecho la foto en el billar. Pero yo lo único malo que tiene es que, bueno, hay guitarras muy buenas que luego, como digo, yo lo llamo el búnker o el vault, y de repente te aparece tocarla y dices, tengo que llegar al centro, subir, tal. Pero sí es cierto que esas guitarras las tengo aparte en un sitio con su seguridad, y sobre todo por sistema de conservación y por espacio, porque yo no puedo meter la misma 50 Hombre, guitarras sales tú con su a la funda. número 10 tiene que salir Oye, tú por la si te puerta. hace falta... Una, Tiene aquí espacio, ¿no? 4. Hay Unas 20 te puedo guardar. Hay que haber una. De hecho, yo, si Unas veis, 20 te guardo. salen en la foto. Qué generoso, David. ¿Te has fijado? Es que Yo en mi casa, porque con se un vende amigo lo que fondo, sea. en mi casa porque se vende fondo, que es en mi sótano donde yo tengo la Stratocaster de The Edge, que es una guitarra que valdrá 1.000 y pico euros, no una guitarra cara. Tengo la réplica de la guitarra de Juan Valdivia, que tiene valor emocional, pero no tiene un valor económico, la tengo ahí colgada. Tengo la de Noel Gallagher de Oasis, la Union Jack, la Epiphone, que valía 1.000 y pico, pero es verdad que están pagando ahora ya están unos ya por 2.000 euros, 3.000 euros, con la subida de Oasis. Tengo una de Robert Smith, tengo 2 de Robert Smith, una guitarra eléctrica, la que
las 6 cuerdas barítonas, que es con la que el sonido es especial de The Cure, y una acústica, porque son guitarras, ninguna guitarra vale más de Me los 3.000 resulta euros. curioso, tío, que después en casa, o sea, cerca de ti no tengas una guitarra de esta, la Telecaster 53, ¿no? Sí, Que la decíamos. Blackboard, por ejemplo. Eso suelo hacerlo, me suelo traer una, suelo tener una en casa. Ahora, por ejemplo, ha estado en casa, que ya antes de ayer precisamente, estuvieron unos amigos que estuvieron probándola y ya sí la he llevado como digo yo, al vault, al búnker, pero sí la he tenido en casa. Y hay veces que yo tengo una guitarra en casa que si es más cara, a lo mejor una guitarra de 7, 8, 10, 12, 15.000 euros, o inclusive alguna de las caras, y la tengo en casa y la toco. Lo que pasa es que yo, primero, que ya tampoco toco tanto, y luego sí que para tocar realmente yo tengo guitarras que Eso- son instrumentos. Exactamente. Claro, eso Lo es- demás es... Por eso lo que yo decía, lo de guitarra o cromo. Es que Claro, es un concepto totalmente distinto. La mayor parte, o qué porcentaje, Ricardo, de las guitarras antiguas, tío, podría decir que son cromos. O sea, que no son cómodas para tocar. El vintage, yo el vintage que tengo son guitarras que suenan muy bien. ¿Sí? De hecho, me han pedido Son estudios, fáciles de tocar me la han y- pedido o sea, alquilarla y yo no quería yo porque además... Y te inspiran a tocar. O sea, y el te inspiran vintage a Eso te es, tocar. que inspiran a entonces tocar, sí, el inspiran a tocar. porcentaje es bajo, ¿no? De guitarras cromo, que al final... Yo he ido saliendo un poco de guitarras cromo porque es que las guitarras cromo llegan hasta cierto valor y ya no pasan de ahí. Digo, las series limitadas y demás, aunque algunas han llegado a ser muy caras. Otra cosa son las que son de artistas, que la han tenido artistas y la han tocado en directo o han sido propiedad de un artista muy famoso, o de Slash, o de Kirk Hammett o de quien sea. Entonces la gente lo que quiere es tener una guitarra que ha tocado a su artista. Pero si son ediciones limitadas no suelen ser guitarras excesivamente caras. De hecho, de ediciones limitadas, pues por ejemplo, lo más caro que yo he tenido de edición limitada quizá haya sido la Collector Choice 1, que valían 30, 40.000 euros y ya llegaron a esos precios, pero porque ha sido la primera que ha hecho Gibson de Gary Moore y tal. Pero son guitarras que no suelen ser tan caras. Lo que sí realmente está aumentando de valor y el vintage, las guitarras vintage. Lo que vale una guitarra vintage no lo vale. Sí, pero que una la guitarra mayoría cromo. son practicables y se pueden Sí, sí, utilizar. Todas ellas. Hay alguna guitarra que hace poco me ofrecieron la primera guitarra con la que tocó B.B. King, una acústica así tal, pero Sí. eso es un cromo. ¿A ti también? Realmente sí, a ¿A mí ti también, a mí también. Eso fue un cromo. Ya sé quién, ya sé quién. Eso fue un cromo, porque esa guitarra tú no la vas a utilizar como instrumento ni nada. En cambio, la Stratocaster del 62, yo cuando de vez en cuando voy a grabar algo en el estudio o algo, y voy y me traigo la Stratocaster del 62, que además siempre tengo que cambiar las cuerdas, porque llevan ahí metidas no sé cuánto tiempo, le cambian las cuerdas y tal, y cambiar las cuerdas de esa guitarra y tocarla es una delicia, eso es un privilegio. Es otra de la suerte que yo tengo, que yo me puedo permitir tocar guitarras que jamás me hubiese comprado para mí, porque no me hubiese podido permitir tener esa guitarra como... O sea, me podía haber permitido tener como tenía, algunas cuantas y tener dinero invertido, pero no tener el estocaje que yo tengo ahora como negocio. Por eso te digo que desgraciadamente las tengo, las disfruto, pero si llega el momento pues las tengo que vender, pues a fin de cuentas soy un negocio y con mucha pena la vendes. También es cierto que hay ciertas guitarras que intentas quedarte, me dice la esta de Regreso al Futuro, por ejemplo, oye, yo no tengo intención de venderla, pero si mañana me llega alguien, un loco, y me dice, mira Ricardo, que te doy 200.000 euros. Me gusta mucho, pero yo con Hombre, claro. Yo con 200.000 Hombre. euros... Tapan mucho agua. Ya, Es a lo que voy. tiempo, ¿sabes? Yo hay guitarras que he vendido con mucha pena, pero la he vendido bien porque me han hecho una buena oferta, o porque he entendido que era el momento de venderla, o porque he necesitado el dinero para aplicarlo y hacer inversión en otro tipo de guitarras. Sí, Porque para- también para si yo escalar. estuviese constantemente comprando, por mucho que se revaloricen las guitarras, si no vendo no genero cash, ni para mi negocio ni para yo poder vivir entre comillas. Entonces en ese sentido, yo no tengo, por así decirlo, un trabajo con una nómina, no, yo lo que tengo es un fondo de inversión de una guitarra que vale un dinero, las vendo y con ese dinero reinvierto en el negocio, saco un beneficio y voy, digamos así, construyendo cada vez más valor. De hecho, yo tengo la suerte de que mi fondo, a pesar de vendiendo guitarras y viviendo, etcétera, etcétera, yo no he habido ningún año que haya cerrado el fondo por debajo del valor de lo que ¿Qué estaba a porcentaje de principio de año. revalorización Yo ahora mismo anual tengo tiene, si acumulado se puede en los decir? últimos 4 años un 17,5% de revalorización del fondo anual. Joder, tío. Anual. A ver qué No producto hay ningún financiero te producto da esa financiero que te dé rentabilidad. eso. Ni el También es Bitcoin, ni el cierto, oro, ni el vamos, SP500, vamos. también tenemos que Nada. decir una cosa. La guitarra es un activo que tiene mucho riesgo. Hombre, claro. Porque no hay un mercado secundario como hay en los bonos financieros, que tú tienes un fondo, le das un botón y al día Claro, siguiente claro. el banco te da el dinero.
tienes que saber cómo es el mercado, tienes que tener los contactos para venderla. También es cierto que quien invierte en este tipo de guitarra, o bien ya está muy metido en el mundillo, o viene alguien que es el servicio que yo doy, que quiere invertir y va un profesional como yo y te dice, oye, a mí me ha llamado, mira, mi empresa generalmente invierte en pisos, pero ya tenemos muchos pisos y el remanente ahora queremos comprar 200.000 euros en guitarras. ¿Qué nos recomiendas comprar? Eso fue un caso que me pasó hace poco. ¿Vosotros tocáis la guitarra? No, pero mi hermano toca la guitarra y le gusta tal guitarra. Pues oye, pues, si le gusta este tipo de guitarra, pues aproveche y compra esto, que además es buena inversión. O no, mira, si os da igual, yo apostad por esto y por esto, que creo que es lo que más se puede revalorizar en el futuro. O sea, a mí ahora me llega un inversor y me dice, Ricardo, 1 millón de euros, ¿qué compro? Yo diría, compra esta Burst, compra esta Stratocaster del 60. Compraría a lo mejor 6 guitarras o 7 u 8, no compraría tampoco mucho más. Porque aquellas guitarras más caras suelen ser las que más se revalorizan. ¿Por qué? Porque al final hay muy pocas, pero hay mucha gente con mucho dinero que quiere esa guitarra. Entonces, cuando el dinero deja de ser un problema porque lo tienes, lo que es quién es el pistolero más rápido, quién la compra. Richie, yo te conozco, creo, 20 años más o menos que nos conocemos. Sí, puede ser, sí, más inclusive. Richie Quillo, yo te conozco, yo qué sé, 20 años por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. Si no, mínimo 20 años. Yo siempre hablaba, de hecho, lo hablaba con Sergio, con Charlie, toda esta gente, decíamos, Guillo, Sí, le da lo encendido, ¿no? lo vemos como que de la colección, luego el Iron Crow, luego las de Kid, que como que iba subiendo y subiendo. Yo te veo la proyección que tú tienes ahí mismo con el Tier Guitar, de aquí a lo siguiente, ¿qué? O sea, te lo digo en serio, yo me estoy esperando de ti, o que me diga un día, y yo he escrito un guión de una película, me pasa contigo como con Dani Gómez, como que me va a escribir un libro. Somos hermanos, Dani y yo somos hermanos, y siempre estamos, ¿qué aventura me cuenta hoy? ¿Qué es lo nuevo, tío? Porque algo nuevo hay, seguro. Pues mira, un guión de una película no, pero sí es cierto que he terminado de escribir un libro que espero publicarlo para marzo, abril del año que viene, y que precisamente es un poco lo que hemos contado un poco aquí, ¿no? Pero en formato libro, y es mi historia de cómo yo paso de trabajar en un banco, de una historia profesional en un banco, a hacer algo totalmente diferente, dejar el banco, dejar mi trabajo, dejar 20 años de carrera y dedicarme a esto tan loco de invertir, vender guitarras, que era a mi pasión, a mi sueño. Claro, ¿no? De hecho, el libro está escrito en tono de humor, intenta hacer un poco de reflejo de cómo es el backstage de la banca, qué pasa realmente dentro, qué nos obligan a hacer ahí dentro, las danzas macabras, los sacrificios de niños y esas cosas, ¿no? Lo intento contar siempre con un poco de humor y con referencia a música, a cine. De hecho, cada capítulo empieza con una canción y tal. Y de hecho el libro se llama Hemos sido engañados, ¿no? Como la famosa pintada que hemos sido engañados de la oficina a la playa. Y es un poco la historia de cómo un tío que es director de banco, que trabaja en la banca, en un sistema financiero, tal, y toda la vida ahí, de pronto se da cuenta que no es feliz, decide romper con todo y cambiar de vida, ¿no? El libro lo quiero escribir un poco para contar una historia y poder inspirar a aquella gente, ¿no? Que realmente no está feliz en su trabajo, aunque sea entre comillas, un buen trabajo, o se gane mucho dinero, pero está en un sitio haciendo algo que no le gusta y que realmente tiene algún sueño de hacer alguna cosa diferente y realmente no se atreven a dar ese paso, ¿no? Entonces yo cuento un poco cómo yo estaba en el banco, cómo a mí no me ha gustado realmente trabajar en la banca, pero al final aprendes que es un buen trabajo, progresas, te vas haciendo un profesional, pero llega un punto de tu vida en que eso pierde el sentido y tú no eres feliz. Pero es muy difícil salir de ahí porque tú estás ganando un sueldo, tienes una responsabilidad financiera y con tu familia, es muy difícil ganar ese dinero fuera, irte de ahí es poco menos que una quimera porque es muy difícil dejar un trabajo ya con cierta edad. Y yo cuento un poco cómo fue mi historia, porque yo digo, esto no es un método para cómo poder irme de mi trabajo y hacer aquello que me gusta. Yo cuento mi historia para que sirva a inspirar a la gente. De hecho, como hago referencia al cine, lo contaba. Conocer la película de Indiana Jones, la de la última cruzada, la prueba aquella del salto de fe, donde Indiana tiene que saltar de como un precipicio grandísimo, que eso no tiene ni pies ni cabeza, porque no se puede llegar al otro lado. Pero al final por fe, porque no le queda otra más remedio que su padre se está muriendo y tiene que buscar el grial, y salta. Y resulta que hay pintada, disimulada una pintada en el precipicio, en perspectiva, donde parece que hay un precipicio, pero realmente hay un puente. Pero claro, si tú no saltas, si no pegas el salto, no ves el puente. Cuando Indiana Jones pasa por el puente y llega al otro lado, coge una bolsita de tierra y la tira, y se queda el puente como marcado, como diciendo, hay un camino que hace falta dar el salto para que tú puedas pasar por esta pasarela. Y el libro yo creo que sea un poco
que inspira a la gente a decir, coño, este tío que no es tan listo, Claro, qué bueno, tío, qué bueno. y que además no parece estar muy bien de la cabeza. Si lo hizo, pues yo lo puedo, que soy normal, yo lo puedo yo que soy hacer normal y también, te cuento, ¿no? yo lo puedo hacer también. Y además yo tengo la suerte de que realmente, y en el libro lo digo, cuando yo decidí cambiar de rumbo, decidí hacer algo que me hiciese no decidirme a un sitio por dinero o por una carrera, sino quiero hacer algo que me guste y que me haga feliz. Claro, muy y bueno. esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y a mí la vida me ha pegado un giro de 180 grados total. Y entonces me parece una historia interesante para aquellas personas que no estén bien en su trabajo o que les falte un poco de esa decisión de decir, oye, se puede hacer. Hace falta pegar el salto, tú tienes que poner de tu parte el salto. Pero cuando tú das el salto, al final hay un camino. Como se suele decir en Estados Unidos, hay un dicho muy famoso que dice: when there is a will, there is a way. Cuando hay un deseo, cuando hay un objetivo, hay un camino para lograrlo. Y a veces nos atenaza mucho el miedo de no querer dar ese salto porque vemos un precipicio. Y tú lo que ves realmente desde tu punto de vista es un precipicio. Pero si pasas al otro lado, como yo he pasado, lo ves y dices, no es tanto precipicio. Es más el miedo que nos atenaza en el día a día, o el qué va a pasar, o la prudencia, o el no querer. Y a veces vale la pena dar el salto y luchar por aquello que quieres, porque a mí me ha cambiado la vida. La verdad que es un mensaje para terminar muy bueno, ¿no? Lo que es curioso, que has dicho, el libro se llama, perdona. Hemos sido engañados. ¿Tú te acuerdas No, aquel meme? el subtítulo. Ah, de la oficina a la playa. Y ahora es cuando nosotros. Esto, de Oficina. verdad, esto no De hecho, el estaba título, eso lo preparado. puso mi hijo, Muy bien hilado, Eso lo muy puso bien mi hilado. hijo pequeño porque le decía a mi mujer. Dice, que bueno, pero vamos a curioso, ver. Dice, papá ahora se va por las mañanas a la playa ¿A qué? y trabaja desde allí. ¿Qué hace allí? ¿Qué surfero ahora? Ah, no sé qué tal. Socorrista. Y decía mi hijo, filósofo de playa, de la oficina a la playa, de la oficina a la playa. Entonces se quedó un poco el título de broma, ¿no? Nos hace gracia porque de verdad que esto no estaba preparado. Yo no tenía idea de lo del libro y menos de eso. Porque nosotros siempre terminamos la entrevista preguntando a la gente, oye, si te pierdes en una playa desierta, ¿qué guitarra te llevaría? ¿Qué ampli te llevaría y qué pedal te llevaría? Uf, en una isla desierta. En la Kailus. Siempre puntualizamos en la Kailus, Kailus, ¿no? Claro. Hombre, a ver, yo tengo una acústica que me gusta mucho y es la que más toco en casa, que es una guitarra que además ha sido de Richie Sambora y de Jeff Beck, una LG0 del 48 y la tengo encima del billar y es la que suelo coger porque además como no la enchufo, pues la toco. Pero bueno, si fuese una eléctrica y tuviéseme que llevarla a una isla desierta... La tengas o no la tengas, ¿eh? La tenga o no la tenga, Claro, uf, es como entonces ya se complica. La carta de los Reyes Magos. claro. Ya se complica más. Hombre, a ver, hay una guitarra que yo siempre he soñado, que es la guitarra de, por ejemplo, de Slash, de la que él tenía, la Derry, Ah, la Derry. que es con la que grabó el Appetite for Destruction y demás, una guitarra que es mítica. Pero yo ese sueño, por ejemplo, ya lo hice realidad con la guitarra de Juan Valdilla, por ejemplo, ¿no? Vale. Y de llevarme una isla desierta de las que tengo, quizás una guitarra que, por ejemplo, la 57 última que he comprado, una guitarra que suena, o sea, quizás una guitarra con la que se podía disfrutar. Mi ampli lo tengo claro, es un Fender Deluxe Reverb del 65, que además tengo en casa y que le Además, compré a un íntimo amigo. La isla es desierta, puedes apretar. Puedes apretarle, no hay problema en romper el overdrive por volumen. Y pedal... Quizá últimamente disfruto mucho y me gusta mucho, que yo sé que a ti te gusta mucho, el Strymon, el Big Sky, porque es un pedal que da mucho para juego, para cosas etéreas, de tocar arpegios, y quizá esos tres me llevaría. Tío, pues nada, ha sido No, una verdad, mala un placer elección. tenerte aquí. O sea, Un no placer hace es mío falta estar que aquí con diga vosotros, echar el rato. Las ganas que tenía de verte después de un tiempo. Y bueno, a todo el mundo siempre somos como el hormiguero para los pobres. Nunca esperes el reloj, ¿vale? Prometemos que enviar la taza y a todo el mundo le hacemos entrega de un pedazo de regalo espectacular que no se vende, ¿vale? Importante. Esto es como la guitarra, no se puede comprar aún. Es solo para, Esto para ti. mí. Vamos, Solo muchísimas esto gracias. para gente súper Vamos a verlo. Muchísimas gracias. Mira, pues esto va ahí al sótano, al lado de la de Gibson Garage, ¿eh? La veis aquí, vaya taza chula. Muchas gracias, chicos. Un placer. Un recuerdo Muchas buenísimo. gracias, Ricardo, tío. Gusto de veros. Ha sido un Chicos, placer, el caballero. mío. Tenemos pendiente presentar el libro. Sí, sí, por supuesto. Que venís. Y cuando vayamos a Almería, hay que hacer una visita al búnker. Al búnker, Si nos dejan por allí. Podemos montar, mira, Tiene se que puede estar hacer una guapo, aventura, ¿no? A montar una especie de baúl o algo que la gente pague por ir a verlo. Lo que pasa es que yo realmente no tengo muchas ganas de trabajar. Eso es mucho lío. Prefiero estar En la playa se está Eso lleva mejor. mucho trabajo, en la playa se está mejor. Bueno, pues nada, vamos a recoger rápido que tenemos que llevar a Ricardo al aeropuerto. Perfecto, pues nada, chicos, lo dicho, Señores, un placer y espero que gracias, disfrutéis señores. el podcast. Lo típico de todos los podcasts, suscríbete, dale a like, esas cosas. Para algo valdrá, ¿no? Para algo Para valdrá. algo sirve, ¿vale? Venga, Hasta para la luego. próxima. Hasta luego. A ver si ha grabado este. Para la grabada, ¿no?
Ah, grabado,